Muy buenas tardes, estimados participantes. Nuevamente, bienvenidos a su curso gratuito en programación de Python. Nuevamente vamos a dar inicio a nuestra penúltima sesión de esta tarde. Vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, vamos a dar inicio. Nos están enviando saluditos, Raúl. Muy buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con nuestra presentación correspondiente. Como siempre, indicarles que la institución está ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en nuestro país de Perú. Nuestra familia al tecnológico se encuentra conformada por nuestra amplia gama de docentes, una plana administrativa y asistentes académicos. Ya como institución estamos con más de 7 años de experiencia ofreciendo educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Exactamente la siguiente semana estamos dando inicio a más cursos gratuitos. ¿Tú deseas participar? Claro que sí lo puedes hacer. Por ejemplo, el 15 de julio estamos dando inicio con los cursos de inglés, Word, psicología infantil, asistente contable, delitos contra la administración pública, logística y almacenes en el sector público, administración documentaria, herramientas digitales para emprendedores. Y el 16 de julio estamos con Power BI, Excel intermedio, gestión educativa, oratoria y liderazgo, quechua básico A1, auxiliar de enfermería y asistente administrativo. ¿Deseas participar? Puedes ingresar a nuestra página de Facebook o comunicarte con el número en pantalla. Asimismo, contamos con diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Nos puedes ubicar como El Tecnológico. Yo soy su asistente académica. Cualquier duda o consulta al 914-767-009. A ver, dicen, Raúl, ¿le interesa el curso de Power BI? Muy bien. Puedes comunicarte conmigo o también, más práctico, lo voy a compartir el enlace en estos instantes por el chat de nuestra sala para los que deseen. Lo acaba de compartir Raúl. Si deseas, a través del enlace de color azul, únicamente te unes y listo. Bien, tal vez están animados o interesados en otro curso, también me pueden hacer saber a través del número en pantalla. O también pueden ingresar a nuestra página de Facebook y ahí ustedes pueden encontrar los enlaces. Les comparto aquí nuestro Facebook. Aquí están los cursos, tanto del 15 y del 16 de julio. ¿Desean participar tal vez de estos cursos? A través del enlace de color azul, te unes y listo. A ver, vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, nuestro docente, Antonio Ramírez, es quien imparte el curso de programación en Python. Bien, este curso se lleva todos los martes y jueves de 6 a 7:30. Hoy exactamente estamos abarcando lo que es la sesión número 3 con los temas operadores en Python, aritméticas, lógicos y comparación. Hoy, como les mencioné, es nuestra penúltima sesión y la siguiente sesión estaríamos dando por culminado nuestro curso. No se olviden que todas las clases son grabadas, el material didáctico también ya se los he compartido en su comunidad de WhatsApp. Y finalizando las 4 sesiones que vendría a ser la siguiente clase, vamos a aperturar o yo les voy a brindar el enlace del examen final. El examen consta de 10 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. El examen es de todo lo que ustedes han venido avanzando en estas 4 sesiones. Para que tú tramites tu certificado debes obtener una calificación igual o mayor a 14. Adicional a eso, el certificado es emitido con 90 horas, tiene su código de registro, un código QR y te habilitamos el campus virtual por un año donde tienes acceso
En primer lugar, tienes acceso a todos los cursos que tú ya has llevado de manera virtual en vivo. En esa plataforma tienes esos cursos, las sesiones grabadas, los materiales y el examen final. Entonces, tal vez deseas repasar nuevamente, visualizar nuevamente las sesiones grabadas, puedes hacerlo a través de tu campus virtual. ¿Quieres llevar más cursos? También lo puedes hacer mediante el campus virtual. Te estaríamos habilitando más cursitos, eso ya internamente te comunicas y te damos la información correspondiente. Ahora, costo del certificado es de 40 soles. 40 soles es para Perú. Ahora también contamos muchas veces con participantes del extranjero. También el costo es de 13 dólares. Contamos con PayPal y Western Union. Bien, ahora en cuanto a nuestros cursos en convenio, también tenemos cursos en convenio. Estos cursos son emitidos por 120 horas, tienen 11 sesiones y duran un mes y medio. Actualmente para el mes de agosto vamos a lanzar otra vez cursos en convenio. Ahora, para dar inicio a la sesión de hoy, voy a realizar nuestra oración. Espero que puedan acompañarme. Gracias hoy, Señor, por un día más de vida, por un día más de tus bendiciones. Señor, cuídanos, protégenos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos formes de inteligencia y sabiduría. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Daré lectura a este versículo, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41, 10. A ver, Jafet nos preguntaba, ¿tienen bolsa de trabajo? Bueno, en estos momentos no contamos con con lo que es bolsa de trabajo. Bien, ahora sí, voy a dar pase ya a nuestro docente. Muy buenas tardes, estimado docente Antonio. Ahora sí le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta tarde. Listo, gracias, señorita. Bueno, necesito, no me sé muy bien. Listo. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estamos? Jeffres. Muy bien. A ver, vamos a continuar el día de hoy. Buenas tardes, saludos, ¿cómo estamos? Vamos a ir a compartir pantallitas, ¿vale? Muy bien. A ver. Listo. Se escucha bien, ¿no? ¿Me logran escuchar bien? Me confirma, por favor. Sí se logra escuchar bien, ¿no? Listo, gracias, estimados, gracias, muy amables, gracias. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de Python, ¿ya? Vamos a hacer rápidamente entonces. No puedo ingresar al... Vamos a hacer... Vamos a volver a ingresar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hicieron su tareita? Nada. O quizás sí. Muy bien. Vamos a continuar el día. ¿Ya? Listo. Había tarea, dicen por ahí. Claro que sí. Bueno, no había exactamente, sino era un pequeño ejercicio, práctica, ¿no? Vamos a abrir Replit rápidamente para continuar con nuestros ejercicios. Ahí está. Era tarea, dice. Ya, si no la ha hecho, no se preocupe, ¿ya? No se preocupe. Listo. Muy bien. Habíamos hablado en la clase anterior sobre operadores de entrada y salida, que es el input, ¿no? El input prácticamente nosotros pedimos al usuario sus datos, por ejemplo, cuál es su nombre, dígite su edad, en diferente tipo de dato, ya sea un tipo de dato entero, ya sea un string, ya sea un booleano, ¿no? Entonces, o un float. Entonces, es muy necesario nosotros un poquito utilizar el input, bastante se utiliza.
¿no? La tareita era simplemente poner tus datos completos, número de teléfono, correo, ese era tu pequeño ejercicio, tu pequeña tarea, ¿sí? Entonces, vamos a continuar ya que hemos visto los tipos de datos de entrada y salida, ¿ya? Entonces, profesor, ¿también puedo pedirle un número? Claro que sí. Si tú pones edad igual input y vas a pedirle su edad, ten en cuenta que esa edad va a ser siempre considerado un número de carácter, ¿no? Va a ser un número, perdón, va a ser un número de cadena de texto, no va a ser un número, ¿ya? Mira, fíjate, entonces una vez más vamos a hacerlo aquí rapidito. ¿Qué pasa si yo pongo edad? Pero vamos a comentar este código. Vamos a poner, por ejemplo, una variable que tenga edad. Voy a colocar un input, ¿sí? Y aquí le digo, por ejemplo, ingrese su edad. Y por pantallita quiero que me imprime esa edad, ¿no? Listo. Entonces, recuerda algo muy interesante aquí. Si yo de casualidad ejecuto mi código, vamos a ver, una vez más, Python. A ver, vamos a escribir por aquí, 08 punto, operador, entrada, punto py. Ahí está, ¿no? Ingresa su edad, me pide la edad, yo le pongo, por ejemplo, 30, ¿no? Entonces me dice 30, me sale 30, pero ten en cuenta que este 30, ¿ya? Este 30 que está aquí no es un número, es una cadena de texto, ¿ya? Ten mucho cuidadito en ese aspecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de este input, todo lo que está ahí dentro, va a ser considerado una cadena de texto. Profe, si yo pongo un verdadero, también va a ser texto. Si yo pongo, por ejemplo, 10.5 o 10.2, también va a ser una cadena de texto. Todo lo que coloques dentro de esas dobles comillas o comillitas simples mediante el input es considerado una cadena de texto. ¿Sí? Estamos recordando. Muy bien. Sí, Jareb. Hoy día vamos a ver lo que es conceptos de lysing, stripe, indexación y también lo que es un poquito lo que es vamos a ver sobre todo, vamos a aprender a indexar, vamos a hacer slicing y stripe a los strings, ¿ya? Solamente para recapitular esto, ¿ya? Entonces, con qué función nosotros veíamos qué tipo de dato es? Con el type, ¿no? Con el type le pasamos ahí dentro del type la variable para ver qué tipo de variable, qué tipo de dato es, ¿no? Y en este caso nos va a decir que este es un tipo de dato string o cadena de texto, ¿ya? Entonces, para solucionar esto, hemos hablado también sobre conversión explícita e implícita, ¿no? Para que sea número, podría poner int y al final ponerlo de esta forma. Si yo imprimo esto de aquí, igual, ¿no? Si yo imprimo 30, me sale lo mismo 30, pero la diferencia es que aquí ya va a ser considerado un número y acá no. Vamos a hacer esto mismo, vamos a copiar esto mismo para que veas la diferencia, ¿sale? Vamos a ver, ahí está, ¿ya? Mira, tengo la misma variable, edad 1 y edad 2, ya, vamos a hacerlo de esa forma, edad 1 y edad 2, listo. Entonces, acá arriba tengo, a ver, vamos a subir esto mejor para arribita, vamos a ahorrar, vamos a subirlo arribita, ahora sí, ya, acá abajo tengo una conversión y acá no tengo. Mira, en el primero, aquí le voy a poner type, ya está, muy bien. Y aquí también le voy a poner lo mismo, type, y ya está, ¿no? Entonces, podemos cambiarlo esto, claro que sí, para que sea, ahora sí, listo. Entonces, vamos a borrar consolita, ahí está. Fíjate, ingreso una edad, yo pongo, por ejemplo, 30, mi primera edad, 1, me dice que es string, un texto, ingrese su edad, 30, y ahora me dice que es un número entero, ¿no? Y así puedo hacer, por ejemplo, también con float. Si yo pongo con float, me va a salir decimal, pero ya no me va a decir 30, sino me va a imprimir 30.0, ¿no? Con un decimal que es 0.0. Entonces, esto de aquí espero que haya quedado claro para ver el tipo de dato y también hacer una conversión explícita e implícita, ¿no? Para reforzar ese conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hasta aquí queda claro, ¿verdad? Esperemos que sí. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos visto lo que es un poquito, prácticamente lo que es un método de entrada y de salida. Fácil, ¿no? Que es el input. Nada más sencillito del input. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Entonces, hay algo también muy interesante. Por ejemplo, cuando tú pones, vamos a crear un nuevo archivito. Estamos en el main. Variables, cadenas literales, 8. Vamos a crear otro archivito que diga 09. Operadores
Vamos a poner OP, ya, de operadores guión aritméticos. Punto PY. ¿Listo? ¿Sale? Listo. Control Shift B, ya está. ¿Listo? Cierro esto de aquí porque ya quedó claro. Vamos a hablar ahora sobre operadores aritméticos. ¿Sale? Muy bien. ¿Ya? Creemos un archivito rápido. A ver, estimado, estimada, vamos a crear un archivito de operadores aritméticos. ¿Ya? Listo. Para esto es muy fácil. Voy a crear una variable que sea, por ejemplo, variable 1. Var 1 va a ser igual, por ejemplo, voy a poner un 20. Y mi variable 2 va a ser igual, por ejemplo, a, qué sé yo, un número par, 8. ¿Ya? O si no, un 4, más fácil. ¿Sí? O si no, un 6, ya está, para que sea más bonito. Listo, ahí tengo mi variable, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos hacer diferentes, a ver, vamos a detener esto, ¿listo? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a utilizar los operadores aritméticos. En matemáticas, los operadores aritméticos básicos son la suma, la resta, la multiplicación, que en lenguajes de programación se utiliza el asterisco, la división se utiliza el slash hacia la derecha, ¿sí? La división entera, el módulo, ¿sí? Eso vamos a ver un poquitito y también sobre los números complejos, ¿ya? O números imaginarios. Pero en este caso vamos a ver primerito este datito muy interesante. Profe, esto de aquí no era también para los strings, ¿te acuerdas? Que ponías una, por ejemplo, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido a este de aquí, ¿no? Parecido a este, ¿no? Pero recuerda que este es en slash invertido en los strings, ¿no? Para formatearlos. Pero sin embargo, en operador es de esta forma. No lo olvides, ¿ya? No olvides ese contexto, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Hasta aquí, a ver, por favor, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, 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 hola. ¿Sí? Espero que se escuche bien. ¿Ya? Claro que sí. Ya está, muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos los tipos de operadores aritméticos. Rápido. Vamos a poner print. Vamos a imprimir cada uno de ellos. ¿Sí? Print. Listo. Muy bien, gracias, Raúl. Vamos a poner F. Vamos a utilizar con cadenas F, cadenas literales F, ¿no? Ya sabemos utilizar esta forma. ¿Sí? Cadenas literales F. Profe, ¿y aquí qué vamos a hacer? Ya, fácil. Mira, vamos a poner, por ejemplo, la suma de, por ejemplo, y vamos a abrir llavecitas, ¿ya? Nada más hasta ahí, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la suma de, podríamos hacerlo, por ejemplo, qué sé yo, aquí mismo o si no con las variables. En este caso, como he creado variables, tengo que hacer la operación de var 1 más var 2, ¿sí? Nada más, ¿sí? Nada más. Esto de aquí no sé por qué se me va a crear, ¿sí? La suma de, vamos a poner ahí, la suma de var 1 más var 2 es igual, vamos a hacerlo mejor de esta forma para darle dinamismo, ¿ya? ¿Sale? Ahora sí. La suma de variable 1 más variable 2 es igual a, vamos a poner 2 puntos, y ahí vamos a poner solamente este de aquí, ¿sí? Ahora sí, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Solamente estoy poniendo la suma de 20 más variable 2 que vale 6. Entonces solamente estoy dando a entender que mi variable 1 vale 20 y mi variable 2 vale 6. Y la suma de ambos va a ser, por ejemplo, 26, ¿no? Vamos a probar aquí. Vamos a borrar, ya no es 0,8. Ahora es 0,9. OP aritméticos. Punto PY. ¿No? Por ejemplo, mira, la suma de 20 más 6 es igual a 60, ¿no? Si te das cuenta, aquí simplemente ya estoy haciendo de esta forma, pero sin embargo también puedo poner de frente, ¿no? La suma total es, y ponerle ahí, ¿no? Var 1 más var 2. También podría ser de esa forma, ¿verdad? Entonces, se está entendiendo esta partecita, ¿ya? O si no, también podría hacerlo directo, ¿no? La suma total es, y solamente pongo esto y ya, ¿no? De esta forma y solamente ya me sale, la suma total es 26, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Variable 1, 20 más 6 es 26. Entonces, también puedo utilizarla de esa forma, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es, vamos a ponerlo un poquito más acá. Ahí está. ¿Sí? De esta forma, con el operador más, nosotros realizamos una suma. Y por ejemplo, si nosotros queremos hacer una resta, simplemente le vamos a poner el menos, ¿sí? 20 menos 6, fácil, ¿no? 14. Entonces, vamos a correr aquí. A ver, espera. Vamos a irnos a la consolita. Vamos a, ay, ¿por qué sale esto? Vamos a, ahora sí.
Vamos a imprimir, ahí está, ¿no? 26, que es la suma de 20 más 6, y 14, que es la resta de 20 menos 6, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos perfecto. Profe, y para la multiplicación, ¿cómo sería la multiplicación y cómo sería la división? Fácil. La multiplicación ponemos un asterisco y la división hacemos un slash hacia la derecha. Si nosotros imprimimos esto, simplemente nos dice que la suma total es 28. Aquí me faltó ponerlo multiplicación. Aquí división, para darle sentido. Vamos a la consola, limpiamos y ponemos simplemente ahí. Ahora sí, ¿no? La suma total es 26, efectivamente, porque 20 más 6 es 26. La resta es 14, 20 menos 6 es 14, muy bien. La multiplicación es 120, claro que sí, 20 por 6 es 120, porque 6 por 0, 0, 6 por 2, 2 es 120. La división total es, y me sale 3.33, ¿no? Y me sale largo el numerito, ¿verdad? Entonces, de esta forma, hacemos las operaciones básicas en lo que respecta a Python. ¿Ya? De esta forma nosotros hacemos este tipo de operaciones básicas. Pero hay algo muy importante también, ¿sí? ¿Y cuál es? Por ejemplo, nosotros, si queremos sacar, qué sé yo, el módulo de un número, generalmente para ver algo, si es par o impar, podemos hacerlo con el símbolo de el porcentaje, ¿ya? Pero en este caso, antes de ingresar a esto, vamos a hacer algo muy interesante también. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la división entera? ¿Ya? O la división, por ejemplo, ¿no? Cuando tú divides, por ejemplo, 20, en este caso, entre 5, ¿no? Aquí es 4 y aquí es 0, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay decimales, en este caso, imagínate en este caso que es 20 entre 6, nos ha arrojado 3.3, 3 infinito, ¿no? 3.3, 6 por 3, 18, para que llegue a 20, 2, ¿no? Y ahí sale la respuesta. Pero para la división exacta, entonces, para que no nos salga 3.33, solamente quiero el primer valor, el valor entero, la división exacta, ¿no? A pesar que ya sé que tiene decimales, pero yo quiero la división, a pesar que tenga decimales, yo quiero que sea la división entera. Para esto tenemos que ponerle doble slash, ¿no? Por ejemplo, aquí la división exacta, ¿ya? La división exacta o la división entera total es, y voy a poner un slash y otro slash más. Si te das cuenta, ahora yo estoy poniendo doble slash. Este es uno solito, es división, pero dos ya sería división entera o división exacta. Vamos a correr nuestro código. Voy a Python, limpio consolita. Y como te das cuenta, ahora me sale un 3, ya no me sale 3.33, ¿sí? Si te das cuenta, la división exacta total es 3, ¿no? Entonces, una vez más, 20 dividido entre 3, ¿no? Me salía 3.3, ¿verdad? Y así, y así. Y aquí vendría 2, ¿no? Entonces, solamente quiero la división exacta, entonces tengo que hacerle doble slash para que me salga ese numerito. Se entendió, ¿verdad? Se entendió hasta aquí, ¿sí? ¿Sale? Me confirman, por favor, si se ha entendido. ¿Ya? Es facilito, ¿no? Facilito de entender, no se preocupen. Ahorita vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, de esta forma hacemos una división exacta, una división, como le dicen, de entera, ¿no? Una división entera, ¿ya? A pesar que tenga decimales. ¿Qué más podríamos utilizar de operadores? Podemos hacer también potenciaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a decir, ya, vamos a hacer el módulo. Vamos a hacer primero el módulo, ¿ya? El módulo de la división. En este caso, el módulo de 20 con 6. Vamos a ver aquí. Ejecutamos. Y aquí me está diciendo que es 2, ¿no? ¿El módulo cuál es, profesor? Ahí nomás, una vez más. Tengo acá 20, tengo acá, por ejemplo, 6. Ya no me interesa, ¿no? Ya no me interesa el valor del cociente, sino el módulo vendría a ser el valor del residuo, ¿no? De este 2 que está aquí, ¿no? Del que me queda. Entonces, para hallar de aquí, ya tenemos que es la división o la división exacta, si solo quiero el 3. Si quiero el módulo o el resto, sería 2, por eso me está saliendo el resultado 2. ¿Ya? Entonces, en una división podemos hacer eso. ¿Qué pasa si la división es exacta, profe? Si yo pongo 5, vamos a cambiar de ese 6, vamos a cambiar a un 5. ¿Ya? Fíjate que todo se va a formatear. Si yo ejecuto nuevamente el código, ahora el módulo es 0. ¿Por qué? Porque es una división exacta, ¿no? 20 entre 5 es a 4, profe, ¿no? 5 por 4, 20, y aquí es 0, y acá es 4, ¿no? Acá me sale 4 y acá 4.0.
como una división en decimal, en float, como ya te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, de esta forma, totalmente ha cambiado los resultados, claro que sí, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros utilizamos los operadores. Hay algo también muy interesante, ¿y cuál es? Es simplemente, vamos a copiar mejor rápido, vamos a poner F, la potencia total, ¿sí? La potencia prácticamente es el número elevado, ¿no? Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado al... En ese caso, lo que está diciéndome aquí, fíjate aquí, me dice variable 1. ¿Cuánto es variable 1? 20, ¿no? Entonces, var 2 es, ¿cuánto sería? 5, 20 elevado a la quinta, ¿no? Profe, entonces, ¿qué pasa? Para hacer la potencia, generalmente se le hace un número. Por ejemplo, 5 al cuadrado, tú dirías, ¿verdad? 5 al cuadrado, ¿no? Solamente la potencia se le hace a un número, no a dos números. En este caso, 9 al cubo, ¿sí? Entonces se le hace un número, pero en este caso me está diciendo var 1, var 2. Entonces lo que está tomando aquí es variable 1, que mi variable 1 vale 20, y mi variable 2 va a ser el elevado a la quinta, porque ahí mi variable 2 es 5, ¿no? Profe, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer 20 al cuadrado? Simplemente borro variable 2 y le pongo un 2. Estoy diciendo con este doble asterisco que quiero que se eleve, que sea la potencia de mi variable 1, que vale 20, que sea la potencia al cuadrado, el 2. Pongo el 3, es el cubo, pongo el 4, es así. ¿No? Puedes hacer de esta forma o también puedes hacer creando variables, ¿no? Por ejemplo, variable cuadrado, pones el igual a 2, variable cubo igual a 3, variable cuarta igual a 4 y así empiezas a utilizar con variables. O si no, de forma directa, ¿no? Puedes hacer de esta forma. El 2 es cuadrado, el 3 es cubo y el 4 y así de esa forma. Si yo pongo, ¿ya? ¿Cuánto es 20 por 20? 20 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 20 elevado al cuadrado, estimados? A ver, vamos a ver por ahí. ¿Cuánto es 20 elevado al cuadrado? A ver, ¿cuánto es 20 elevado al cuadrado? Muy bien. A ver, un segundito, por favor. Discúlpeme, un segundito, una emergencia. Un minutito, por favor. Listo. Ahora sí, ¿no? Muy bien, 400, efectivamente, ¿no? Entonces, 20 elevado al cuadrado es 400. Vamos a ejecutar nuestro código y efectivamente tenemos el número 400. Ahí está, ¿ya? Entonces, si fuera al cubo, cambio al cubo, el 3, ¿no? Entonces me daría otro resultado, sería 8000, ¿sí? 8000, profe, si yo pongo, digamos, a mi variable 2 elevada a la quinta, entonces limpio consola, ejecuto y es, no, este numerito. Fíjate algo muy interesante también que está ocurriendo aquí. Profe, este número, imagínate que hay más números, ¿no? Profe, ¿cómo yo puedo identificar estos números o cómo yo puedo hacer en Python para poder identificar? Y eso que no hablaba un poquito de esto, ¿no? Ya un poquito saliendo, vamos a crear aquí. Cuando tú quieras crear una variable, vamos a poner aquí, fíjate, cuando nosotros, digamos, no puedes, digamos, ver bien o elegir bien un número, muy bien Edison, muy bien Raúl, excelente, Nicole, muy bien, señorita Nicole. Por ejemplo, ¿qué pasa, profe, si yo quiero una variable? Imagínate que estoy trabajando en finanzas, en banca, ¿no? Entonces yo tengo este número, por ejemplo, ¿no? Muy exagerado, hasta ahí, ¿no? Pero tú leer este número un poquito así a ciencia cierta, así como queremos leer, es un poquito engorroso, ¿no? Si yo, digamos, quiero ejecutar o prácticamente es un número unitario, si yo quiero visualizar o decir qué número es, tendría que contar los ceritos, ¿verdad? Los ceritos, ¿no? Entonces, en Python nos da nos faltó esto de aquí. En Python nos da ese privilegio de nosotros también ponerlo y poder declarar un número de esta forma. Ahora sí puedes leer el número, ¿verdad? Ahora sí puedes leer el número, ¿no? Hace ratito no podías, ¿no? La diferencia de esto con esto es totalmente diferente, ¿ya? Si tú haces esto, no va a tener un problema en Python, ¿ya? Esto no te va a dar un problema, sino que el subguión prácticamente es el mismo número. Si yo pongo print, fíjate aquí, a ver, print, fíjate, si yo le paso var, ¿ya? Mira, voy a ejecutar aquí.
¿sí? Y me sale este número, ¿no? Claro que en consola me sale de esta forma, pero sin embargo no me está dando un error aquí, ¿no? Pero ¿qué de diferencia hace esto? Ponerle su guión, hace que el número sea más elegible cuando nosotros estamos programando en Python, ¿ya? Podemos darle también más dinamismo, pero ahí ya tendríamos que utilizar algunos módulos, ¿ya? Pero sin embargo, les doy esa alternativa. Si en caso alguna vez vas a querer de esta forma poner un número, si yo te digo, por ejemplo, 1.000.000, 2.000.000, entonces ya en el código puedes representarlo de esta forma para que sea legible, ¿no? ¿Ya? Entonces te dejo ese tipcito también, ¿sale? Muy bien, ya vamos a comentar esto porque no venía mucho al caso. Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho nosotros lo que son, a ver, se me escucha, ¿no? A ver, ¿se me escucha o no se me escucha? Sí, sí activa el micrófono. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos lo que son los operadores en Python, ¿ya? La suma, la resta, la división entera o exacta, el módulo y también la potenciación, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros hacemos operadores en Python, ¿ya? Sí, hasta aquí queda claro, estimado, estimada, por favor me confirma. ¿Queda claro hasta aquí los operadores aritméticos en Python? ¿Sí? Ya está, ¿no? Muy bien, ahora sí. Pero también hay un tipo de dato muy interesante que es el complejo. Quizás lo vamos a ver en otro ladito, aunque no es no es tan relevante, la verdad. ¿Ya? Sí, captura, dice. Excelente. Ya está, muy bien. Ahora sí. Estimados, vamos a ver ahora sí, por ejemplo, vamos a ver rápidamente algo muy interesante. ¿Sí? Y que son, por ejemplo, ya que estamos aquí, vamos a crear un nuevo archivito, Control Shift B, creamos un nuevo archivito y ponemos 10.op, solamente de operador o de operadores, y vamos a ponerle, por ejemplo, operadores, a ver, ¿qué le podríamos poner? Ya, vamos a hacer operadores redondeo, no operadores, sino vamos a ponerle redondeos, ¿ya? Redondeo.py, de esa forma, 10.redondeo.py, nada más, ¿sí? Y presionamos Enter. Control Shift B, ocultamos, cerramos esto porque ya hemos terminado, limpiamos la shell o la consolita y ahí está, ¿no? 10.redondeo.py, ¿ya? Aquí hay un dato muy interesante. Profe, hace ratito usted puso, por ejemplo, var 1 era 20 y hace ratito var 2 usted dijo que era 6, ¿no? Cuando yo hacía, por ejemplo, print, y aquí hacía mi división, entonces lo que me resultaba aquí, profe, a ver, vamos a poner 10, vamos a poner redondeo.py. Y aquí lo que me daba el resultado es 3.333333 hasta el 5, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo yo podría redondear ese número? Quizás a mí me gustaría, no sé, me gustaría trabajar con 2 decimales o 3 decimales, ¿no? En Python hay una función muy utilizada que también se utiliza, es random, ¿no? No, perdón, round, ¿ya? Ya me estaba olvidando. La función round simplemente va a redondear los números y tiene diferentes parámetros. Podemos darle 1 como parámetro que redondee ese número quizás a un decimal, 2 que redondea 2 decimales, 3 que redondea 3 decimales. O si le pongo solamente ahí, me va a redondear a un número entero. Vamos a probar aquí en Python, ¿sí? Entonces, aquí simplemente puedo hacer de esta forma, print, y voy a poner round, abro nuevamente y le paso aquí. Puedo utilizar aquí simplemente, para que veas este caso, vamos a hacer algo muy interesante. Voy a crear aquí dentro una variable resultado. Puedo hacer también de esta forma, var1 entre var2, ¿ya? Entonces, aquí, profe, podría poner resultado, ¿verdad? Claro que sí. Ya, aquí estoy poniendo resultado. O como también, si en caso no quiero una variable nueva donde almacene ese tipo de operación, también lo puedo poner aquí, ¿ya? Vamos a ponerlo más acá arriba. Y aquí también puedo poner round. Pero vamos a ver. Vamos a poner, ya. Vamos a poner nuevamente llavecitas. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto de aquí hasta ahí. Vamos a poner round. Y aquí vamos a poner variable 1 entre variable 2. ¿Ya? Listo. De estas dos formas también podemos hacer, claro que sí, ¿ya? Si quiero almacenar en una variable o si en caso no quiero, lo puedo hacer también dentro de mi print, sin necesidad de tener una variable de resultado donde almacene el tipo de dato.
Entonces, aquí hay algo muy interesante. Vamos a ejecutar, vamos a limpiar consola, ejecutamos, y la división total es 3, ¿no? Me sale 3. Si te das cuenta también acá abajo me sale 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace ratito el profe, usted ha dicho que es 3.33335, ¿no? Entonces, esta es la división, el resultado, con decimales, pero como estoy poniendo la función round, que simplemente quiero que haga un redondeo de ese número, ¿ya? Como sabemos que hay algo muy interesante, cuando es un redondeo, los números se van de 0 a 4, y también se van de 5 a 9, ¿verdad? Por ejemplo, este es de subida y este es de bajada. O sea, mira, fíjate, este primer dígito es 3. ¿Pertenece al de arriba o al de abajo? Al de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque es un 3. Entonces, el número me va a devolver el 3. Si de casualidad fuera un 5, el primer decimal, o 6, sería hacia arriba, y el número que va a redondear ya no va a ser 3, sino va a ser 4. Para que veas esto en contexto, te voy a mostrar aquí esto. Voy a crear una variable que, por ejemplo, almacene este número. Vamos a poner como a modo de prueba, ¿sí? Ahí, hasta ahí, punto, que sea un decimal, qué sé yo. Ya, vamos a poner 23. Listo, fíjate aquí. Ya, vamos a poner aquí. Aquí tengo un decimal, un float. ¿Por qué, profe, le está poniendo en su guión? Porque quiero que sea legible. Voy a poner print, pero en este caso quiero redondear. Round, le pongo ahí y hasta ahí, ¿ya? Entonces quiero redondear mi variable. Aquí estoy redondeando mi variable, que es 2 millones.23, ¿no? Con decimal. Entonces, como este 2, ¿no? La primera que es hacia abajo me dice que es de 0 a 4. Si ese número está en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4, entonces me va a devolver el mismo dígito. No va, como quien dice, a redondear a uno más. ¿Ya? Para que lo veas ahorita en contexto. Vamos a imprimir esto en consola. Me voy acá a la consolita, limpio esto de aquí, ejecuto y me sale aquí 2 millones. Como te das cuenta, no está redondeando, me sale el número. ¿Ya? Me está saliendo el número. Entonces, aquí la división es hacia abajo. ¿Por qué? Porque es de 0 hacia 4. Si de casualidad fuera 5 hacia el 9, entonces ya no sería 23, sino tendría que ser 5 o cualquier número, ¿no? En este caso vamos a ponerlo así, ¿ya? 524. Como ya es 5, entonces va a subir arriba y el redondeo va a tener que sumar algo, un dígito a este número. Vamos a la consola, imprimimos, y como ves, ya me está redondeando acá un dígito, me está redondeando a 1. ¿Ya? Como te das cuenta, ahora sí me dice 2 millones 1, ¿no? En cambio acá arriba no. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tengo que darme cuenta si es la división de 0 a 4, o bien que va hacia abajo, o de 5 hacia 9, que me va a redondear ya al siguiente dígito, va a sumarle 1. ¿Ya? Se entiende esta partecita, ¿verdad? ¿Se entiende esta partecita? Por favor, me dice que sí o no se entendió para volver a explicar. ¿Se entendió esta partecita, estimado, estimada? A ver, jóvenes, sí, se entendió, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener en consideración. Cuando trabajamos con redondeos, bueno, sobre todo con el round, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de redondeos. Ya, Raúl, no te preocupes, vamos a explicarlo de nuevo. Mira, vamos a hacer algo más práctico, ¿sí? Por ejemplo, tengo el número 30, ¿sí? Listo, voy a ponerle 30.25. Ya, voy a utilizar mi función round, que quiero que redondee. Como el 2, fíjate, de 0 a 4. Este tiene que ser el primer dígito, ¿ya? El primer dígito, profe, es 2, ¿no? Entonces, ¿cumple este requisito? Sí, cumple, ¿no? Entonces, el número, por ser de 0 a 4, me va a devolver tal cual. No le va a sumar algo, no va a redondear a otro, ¿no? Generalmente a veces cuando ponemos, por ejemplo, de nota sacaste 15.5, el profe ¿a cuánto te redondea? A 16, ¿no? A 16 te redondea. ¿Por qué? Porque está en 5. Si fuera 15.6, te redondea a 16. Si fuera 15.7, te redondea a 16. Si fuera 15.9, te redondea a 16. Pero si estás hacia abajo, te va a redondear nomás a 15. Si es 15.4, te va a redondear a 15. Si es 15.3, te va a redondear a 15. Y así va a seguir. Es lo mismo, pero en esta función round, ¿sí? Entonces, aquí, estimado Raúl y los demás, ¿qué me va a devolver? ¿Qué número me va a devolver esta función? ¿Me devolverá 30 o 31? A ver, vamos. Pablo nos dice 30. Vamos a ver, Edison nos dice 30. Raúl, ¿qué número crees que nos va a devolver? Ya está, Raúl nos dice 31. Ya está, muy bien, no hay problema, estamos aprendiendo. ¿Ya? Fíjate, Raúl,
¿Ya? 30, profe, ya está. ¿Sí? Si te das cuenta, es de 0 a 4. Te pregunto, ¿el primer decimal es de 0 a 4, el primer dígito? Sí, ¿verdad, Raúl? Sí, ¿no? Ya, entonces no va a sumar nada. Si fuera más de 5 el primer dígito o el segundo, entonces sumaría ahí. En este caso va a ser el mismo número. A ver, imprimimos. Efectivamente me va a devolver un 30, ¿ya? No me va a devolver un... Vamos a poner un 5. Ya no va a ser 30.25, sino 30.55, ¿ya? Entonces, como he puesto ahora 30.55, entonces el redondeo me va a devolver 31, ¿ya? 31, ahora sí, porque he puesto de 5, ¿no? La regla es de 5 a 9, si hay un dígito que empieza con 5 a 9, el primer dígito va a redondearse, va a sumarle 1. ¿Ya? Muy bien, Edison. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma. Pero te dije que la función round permite dos parámetros, ¿verdad? Parámetro 1 y parámetro 2. En este caso, en el parámetro 1 le estoy pasando mi variable. Le estoy pasando mi variable en este caso, o el resultado de una operación, o el resultado de una asignación, o algo que yo le haya pasado. En este caso, en el parámetro 2, no hemos puesto aquí, ¿no? Profe, solamente dice var, no hay el parámetro 2. En este caso, fíjate, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá lo que era anteriormente 24, en este caso, por ejemplo, 30.24 y le pongo coma 1. Fíjate, el coma 1 le estoy diciendo que quiero un decimal, ¿no? A pesar que quiero redondeo, pero solamente mi variable y quiero un decimal, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué me va a imprimir en consola? ¿Me imprimirá 30.2? ¿Me imprimirá 31.0? ¿Cuál me va a imprimir? 30.2. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Imprimimos. Efectivamente me va a salir 30.2, ¿ya? 30.2, no 31, profe, 31 no. ¿Por qué 31 no? Porque el 2 es de 0 a 4, recuerda la regla, ¿ya? El 2 entra ahí porque es la primera, ¿no? Hacia abajo. Si fuera hacia arriba, va a ser de 5 a 9. Si estuviera el primer dígito mayor de 5, mayor o igual a 5 hasta el 9, el primer dígito, entonces sería ya, sumaría 1, ¿verdad? Ya está, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo ahí estos decimales, ¿sí? 3, 4, 5, tengo 6 decimales, 30 puntos con 6 decimales. Si yo le pongo con 2 decimales, ¿qué crees que me va a imprimir? ¿30.24 o 30.30? A ver, vamos. ¿Cuál cree usted que va a imprimir? Con 2 decimales. En el segundo parámetro le he puesto 2. Ya está, muy bien. Sí, vamos a probar. Por ahí nos dicen 30. Vamos a ver. Efectivamente, 30.24, ¿no? 30.24. Muy bien, ¿por qué? Porque le he puesto dos parámetros, ¿no? Le he dicho dos decimales. Ahora vamos a hacer algo un poquito interesante. Mira, fíjate, presta atención. Voy a poner 7, 3, 5 y así. ¿Qué número crees que me va a imprimir aquí? Tengo dos decimales. Mi variable quiero que redondee a dos decimales. ¿Qué número cree usted que va a imprimir aquí? Vamos. A ver, ¿qué número? Por ahí me dicen 30.73, 30.74. Vamos a ver. A ver, jóvenes, los demás. Así al ojo, no te preocupes si te equivocas. ¿Ya? No importa si te equivocas. 30.74, profe. Ya está, muy bien. Vamos al primero, ¿no? O 31.03, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién sabe? Capaz diga alguien por ahí. 30.73, 30.74. Vamos a ver en Python qué es lo que nos da. A ver, he puesto otro comando. Ahora sí. 30.74. ¿Por qué, profe? Fácil, ¿no? Si te das cuenta, acá el segundo decimal es 3. ¿Por qué dice 4? Pero fíjate, quiero dos decimales. En sí, el redondeo va a partir desde aquí, pero solo me va a imprimir dos decimales. Pero el redondeo parte desde el 4, todo. Entonces, del 4 queda en 4. El 9, allá, el 9 va a pasar, aquí va a transformarse, vamos a ponerlo así, va a transformarse como así, ¿no? Por ejemplo, 30 puntos, ahí, vamos a hacerlo de aquí. Del 4 sigue el 4, ¿qué sigue? De ahí, del 9, allá, como es 9, va a ser división exacta.
entonces va a pasar a 0, y el número que sigue es el 5, profe, pero como ha pasado un dígito, es 6, ¿no? Entonces, ahí. Y el 6 también, como es hacia arriba, va a pasar el siguiente dígito a 4, y el 4, como es menor, queda ahí, y el 7 también queda ahí. Por eso ha dado 7.74, 30.74. ¿Ya? Son los decimales, ¿qué dice? Solo los decimales, lo entiendo, dice. Ya está, muy bien, Edison. ¿Sí? Entonces, de esa forma va a efectuar el redondeo, ¿ya? Por eso me está devolviendo 30.74. ¿Sí? Muy bien. Ahora te voy a poner más complejo. ¿Qué número cree usted que va a imprimir? A ver, vamos a ver. Ahí, vamos, fíjate, ¿qué número me va a imprimir aquí? Tengo mi variable 30 puntos con 4 dígitos decimales 99999. ¿Qué me va a imprimir? 31, 30.90, 30.00. A ver, 31.0, 31.10, 31 nomás, ¿no? Interesante, profe, ¿no? Aquí, ¿qué sería? Todo va a sumar hacia arriba, porque todo está del 0 al 9, perdón, del 5 al 9, está hacia arriba. ¿No? Interesante. Vamos a probar. Y efectivamente 31.0. ¿Por qué me da 31.0? Porque como te dije, va a agarrar desde los dos. Como está hacia arriba, va a pasar al siguiente 0. Como está hacia arriba, también 0. Y como va a pasar al redondeo, 31. Pero va a dejar un 0, porque como estás pidiendo decimal, va a dejar un 0. Si de casualidad yo le quito ese 2 e imprimo, ahí me va a volver igual 31, ¿no? Pero aquí está con decimal y aquí está con 31. Pero, profe, usted ha pedido dos decimales, pero ¿por qué le está devolviendo solo uno? Debería ser 3100, ¿no? ¿Por qué le está dando un decimal? ¿Por qué? Es que todo se está empezando a sumar. Este está pasando aquí y este aquí, ¿no? Y como ya no hay nada, va a dejar un 0 ahí porque ya no existe y va a pasar el 30 al 31, 31.0, ¿no? Muy interesante. Para esto, para solucionar este tipo de archivos o este tipo de casos, ahí podríamos utilizar la función format, ¿ya? La función format podríamos utilizar, ¿ya? Ahorita les voy a explicar, pero hasta aquí, por favor, me dicen y me indíquenme, por favor, si se entendió o no se entendió. Sí, a ver, por favor, indíquenme si se entendió o no se entendió. Jóvenes, los demás. ¿Sí? Un poco, dicen, ya, muy bien. Sí, profe, dice, ya. Entendido, dice, para mi primera vez. Muy bien, Edison, excelente. ¿Ya? Fíjate, entonces aquí es algo muy interesante, ¿no? Profe, ¿qué pasa si, digamos, usted de casualidad pone, ya no es 30.99, ahora es 30, así, ¿no? Digamos, ahí, ¿qué pasa? A ver, vamos a imprimir, limpiamos, vamos a ejecutar. Me sigue saliendo 30.0. ¿Qué está pasando, profesor? Si yo le he dicho que quiero dos decimales, debería ser dos ceros. Y este error generalmente a veces sucede cuando uno trabaja con banca, ¿no? A veces en Python, cuando estás programando en Python y estás trabajando en banca, pero yo quiero, me sale uno, digamos, quieres hacer una boleta, pero tú sabes que en la boleta tiene que imprimirse con 2 dígitos los decimales, el valor del precio, ¿no? Pero sin embargo, aquí me dice 30, aquí sí me sale 30, porque no hay un número que esté encima, porque el 0 es hacia abajo, la división, el redondeo es hacia abajo, queda exacto, aquí sí es hacia arriba, suma 31 el redondeo, ¿no? Por eso me sale 31 y 30. ¿Cómo yo soluciono, profe, para que me pueda dar 2 dígitos, a pesar que, ¿no? De esta forma me está sucediendo? Fácil. Vamos a utilizar ya no cadenas F, sino vamos a utilizar función formato. Para esto vamos a poner print y vamos a poner doble comillas o comillas simple, como nosotros ya conocemos, y simplemente le vamos a pasar aquí doble llavecitas, punto, format. ¿Te acuerdas esto, verdad? Y aquí le vas a pasar tu variable, ¿ya? Aquí le vas a pasar tu variable que es var, ¿sí? Pero hay algo muy interesante. Ya le pasé mi variable, pero aquí dentro de las llavecitas, y para esto existe la función formato, le vas a decir 0, vamos a poner aquí 0, 2 puntos, quiero, por ejemplo, punto 2 decimales, ¿ya? De esta forma. Fíjate, vamos a imprimir ahora en consola. Y aquí, como ves acá abajito, me está dando 30.00. Ya no me está dando como aquí, 30.0. A ver, para que se vea mucho mejor,
podemos ponerle el valor nuevo es 2 puntos, y ahora sí. Vamos, limpiamos. Ahí está. El valor nuevo es 30.00 y acá arribita el valor es 30.0. Lo mismo puedo hacer, profe, acá arriba con este de 30.99. Claro que sí. Vamos a subir esto, vamos a hacer una copia. Vamos a subirlo acá arribita, ya está. Ahí, ya también estamos poniendo ahí. ¿Sí? Ponemos aquí, limpiamos y ahí está. Aquí me sale 31.00 y aquí me sale 30.000. ¿Qué tal te parece esto? ¿No? Imagínate que vas a imprimir una boleta y quieren que imprimas con 2 decimales, que imprimas una boleta, crea un programa que imprima boletas, ¿no? Y que dé un redondeo con 2 dígitos, por así decirlo, 2 dígitos precisos. Profe, si le pongo aquí en 2F, le pongo 3F, son 3 decimales. Si le pongo 4, 4 decimales, ¿no? Por eso es que te dije yo al inicio que este tipo de funciones son utilizadas en Python. Por algo existen. No es que, profe, se le da la gana a Python poner diferentes formas. No, cada uno tiene diferente funcionalidad y usabilidad. Por eso es necesario saber este tipo de, lo que les enseñó en la clase anterior, formatear cadenas. ¿Ya? Hemos visto la F, hemos visto, este es la formato, y también la estándar, ¿no? Que es el print con doble comillita y nada más, sin poner llaves, sin paréntesis, sin nada. ¿No? Entonces, de esta forma nosotros hacemos. ¿Se entendió esta partecita? Por favor, me explican. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Me dicen si se ha entendido o no se ha entendido. ¿Sí? ¿Se ha entendido o no se ha entendido esta parte? Nada de nada, dicen por ahí. Ya está, muy bien. A ver, han estado en la clase anterior, fíjate, mira. Voy a regresar aquí, mis archivos. ¿Dónde está? Cadenas literales. Ya está. A la 1 creo que es, la 1. Ya, acá está. Cadenas literales. Aquí está lo que hemos hecho, fíjate, mira, función, vamos a agrandarlo. Función formato, aquí está lo que hemos hecho ahorita, el redondeo, mira. Format. Función cadenas literales, con el F. Y la normal, print, nombre, nada más. ¿Ves? Esto hemos hecho, ¿sí? Acá podemos agregarle texto, claro que sí. Acá también podemos agregarle texto. Aquí también podemos agregarle texto, pero tenemos que utilizar un separador, ¿sí? O una concatenación. Y ahí sí podemos agregarle texto. ¿Ya? Pero sin embargo, yo lo he dejado así, de esta forma. ¿Ya? ¿Sí? Esto hemos hecho, por favor, revisen su material. Esto hemos hecho en la clase 6, perdón, en el archivo 6 de Python, hemos hablado de esto. ¿Ya? Solo que ya le estamos poniendo un poquito más de contexto, en este caso para utilizar redondeos, que es aquí, lo mismo, format. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Mira, para que entiendas, ya vamos a hacerlo de esta forma. Hasta aquí entiendes este valor. Vamos a hacerlo así. Ya. Mira, tengo ahí está. Tengo este valor. Profe, mejor hágalo directo. Ya, no hay problema. Print. Pongo ahí, me voy al final. Vamos a quitarle ya var, porque ya no es variable, ahora es número. Si yo imprimo esto de aquí, me va a imprimir el número. Ahí está, mi número decimal. Ya está, profe. Listo. Ahora, profe, quiero redondear a 2 decimales. Dentro del print, pongo también ahí, sin necesidad de utilizar variables, porque no quiero almacenar. Ahí está, pongo el round, tengo este número decimal, me va a redondear ¿a cuánto? A 30, ¿verdad? Pongo ahí, a ver, no sé por qué sale esto. Ya, ahora sí, 30, efectivamente, ¿no? Eso sí se entiende. Profe, si en vez del 3 fuera un 6 o un 7, ya va a ser 31, ¿no? Entonces pongo, imprimo, y ahí está, 31. ¿Se entiende, no? Se entiende, muy bien. Profe, ¿y qué pasa si, digamos, quiero 2 decimales? Pongo coma ahí mismo y le digo 2 con 2 decimales dentro de mi función round. Imprimo y me sale 30.75. Ya, profe, ¿por qué no suma nada? Porque el 4 es hacia abajo, no es hacia arriba. Si fuera hacia arriba, ya no sería 30.75, sería 30.76, ¿no? Si yo pongo aquí, por ejemplo, 7, vamos a ejecutar, y ahí sí, 30.76. ¿Se entiende esta parte o no se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? Sí se entiende, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho, pero ya sin variables, directo, de forma directa. Ya, está muy bien. Profe, si quiero 3 variables, 3 decimales en el round, pongo 3, ahí está, y me salen 3, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta que si el que sigue es mayor, acá como es mayor, es hacia arriba, entonces el 7 va a pasar a 8, y lo demás va a quedar ahí, ¿sí? Entonces, eso quiero que te des cuenta, ¿ya? Listo. Pero, profe, usted nos explicó hace ratito algo muy interesante, que es el format. Para esto tienes que aprender en la función formato, ¿ya?
Vamos a poner print, doble comillitas, y aquí ya no vas a utilizar round. Acá no necesitas utilizar round. Simplemente pones format, ¿sí? Y aquí dentro vas a poner el decimal para que veas la diferencia. 86. Ya está. Es lo mismo, es el mismo decimal. Ojo, es el mismo. Copiar y pegar. Ya. Pero aquí, como estoy utilizando este formato, es otra forma de imprimir, aquí le voy a decir 2. ¿Ya? Fíjate aquí, presta atención, por favor. Presta atención. Le voy a decir 2 decimales. No, 3 decimales. ¿Ya? 3 decimales. ¿Sí? Muy bien. Me envía un aviso, una advertencia, porque es como que violar un poquito los... ¿Qué se llama este? Violar los derechos, ¿no? Pero vamos a ver. Ya. A ver, ¿qué me estoy olvidando? Paréntesis, punto format, 30.36. ¿Qué me dice? Permanente index en formato print. Ah, ya, ok. 0. Ahora sí. Ya tengo que darle una posición 0 porque no estoy utilizando tampoco variables. Bueno, esto lo vas a entender más adelante, no te preocupes. Ahora sí, limpio. Y me da el mismo resultado. 30.758, 30.758. ¿Ya? Ambas son lo mismo. Mira que no estoy utilizando variables. Es el mismo decimal. Con el round le doy como parámetro 3 decimales o simplemente que redondee. Pero con el función formato tengo que ponerle dentro de mis llavecitas cuántos decimales quiero, exactos. La diferencia de vamos a poner, la diferencia del format es que te va a dar divisiones y te va a dar números decimales netamente te va a dar los números decimales de forma precisa. No importa si está hacia arriba o hacia abajo el número, lo que sí o sí te va a dar 3 decimales, ¿ya? Pero va a redondear igual, pero sin embargo te va a dar sí o sí. Si de casualidad ponemos aquí, por ejemplo, 30,99999, y aquí también, a ver, 30,99999, listo, es lo mismo. Esto es lo mismo a esto, pero aquí digo 3 y acá también 3. Y fíjate la diferencia en esto. Me sale 31.0 y acá me sale 31.0000. O sea, profe, cuando utilizo el round y redondeo y si hay por ahí dos números 99 y sí o sí quiero, a pesar que ya sean ceros, puedo utilizar el 3. A pesar que ponga 3 decimales en el round, no me va a dar los 3 ceros, sino solamente el primer cero, ya le va a sumar 31, 1. Por eso me sale 31. ¿Y qué sucede acá abajo? Lo mismo, va a redondear a 31, pero sí o sí me va a mostrar los 3 ceros aquí. Por eso le estoy poniendo, muéstrame los ceros. ¿Ya? Entonces estamos redondeando a 0. Y efectivamente me está dando 31 y con sus 3 ceros. Ahora sí espero que se haya entendido. Si no se ha entendido, bueno, ya. Revisará, le invito a que revise la clasecita o el videíto para que se apoye de ahí. Y lo haga con su total paciencia. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá, no? Estimados, estimadas, se entendió ahora sí un poco, ¿no? Al menos ya algo, ¿no? Algo. No, puedo utilizar en variables, es lo mismo que he hecho hace rato, ¿no? Variable igual, es lo mismo que he hecho hace ratito. Le he puesto aquí, ahí está. Aquí ya no sería el número, sino solamente le he pasado la variable. Aquí también solamente le paso la variable, nada más, es lo mismo. Es lo mismo, si yo ejecuto, me va a dar lo mismo, ¿ves? Entonces, de esta forma, hacemos redondeos. Por eso puse redondeo. Esto es muy necesario y muy utilizado también en Python, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a venir un problema o va a venir algo que te va a dar un error. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder darle este tipo, ¿sí? Listo. Entonces, facilito, papayita, con los redondeos, ¿ya? No te preocupes, si no has entendido, te invito a que repases, ¿ya? Si es tu primera vez, yo sé que es un poquito muy engorroso. Listo. Ya tenemos aquí el round. Vamos a ponerle aquí, vamos a crear comentarios. Vamos a ponerle método round para redondear, ¿sí? Aquí simplemente hemos puesto división, ¿sí? Pero vamos a ponerle esta acá arribita. Ahí. Método round. Muy bien. ¿Ya? Aquí también le vamos a poner método. Ahora, fíjate, hay algunos, por ejemplo, hay algunos métodos que son muy utilizados también. Hay otras formas también que podemos utilizar, ¿ya? Pero este simplemente es el método round
que ya no necesitamos importar ninguna librería, ningún método, porque eso ya viene con Python. Cuando nosotros instalamos el intérprete de Python, podemos utilizar a nuestro antojo el round y también lo que es la función formato. ¿Ya? No hay que instalar algo extra, nada de eso. Ni importar alguna librería, ni nada de eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver rapidito cómo importamos una librería. ¿Ya? Vamos a hacer algo muy interesante. Cerramos esto, vamos a crear un nuevo archivo de Python que diga 11. Y vamos a ponerle, por ejemplo, mod de módulo mat.py. ¿Sí? Vamos a hablar rápido del mat, que es otra alternativa que podemos utilizar en Python. ¿Sí? Vamos a jalar la shell para este lado, borramos esto. Ups, no. Borramos esto y ahí está, ¿no? Módulo mat. Aquí es algo muy importante. El redondeo ya hemos visto, ya nos ha quedado claro. Pero en el módulo mat también es muy necesario. Profe, la primera vez duele entender, dice. No te preocupes, Edison, pero la práctica hace al maestro. ¿Sí? Como tenemos 1 hora y media, me gustaría hacer ejercicios para cada uno, pero al final te voy a dejar una tarea, ejercicio, práctica o reto, ¿ya? No te preocupes. Ya vas a crear un programa que imprima boletas. Ya le pide al usuario, por ejemplo, le pide a un usuario las ventas totales, ¿no? Ahorita vamos a ver sobre también lo que es porcentajes, descuento o porcentaje de bonificación. Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos visto el módulo en lo que es el round, que prácticamente no necesitamos instalar nada. Pero hay algo muy, muy interesante. Y también vamos a hablar sobre este concepto que les acabo de explicar de la división hacia abajo y también de la división, por ejemplo, del decimal, mejor dicho, del decimal hacia arriba, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un decimal que, por ejemplo, es 5 punto, si es 2, entonces es hacia abajo. El número va a ser 5. Si de casualidad ese 5 ahora es un 9, como pertenece aquí, entonces va a sumar aquí, va a ser 6. ¿No? Pero si fuera 3, va a ser acá y el número va a ser simplemente 5. Ese concepto se entendió, ¿verdad? Ese concepto se ha entendido, ¿no? Times o OS, entre otras librerías, ¿por qué no deja importar? Dice. Es que ya viene instalado, no necesitas importarlas. Pero vamos a ver ahorita, acá también el mat ya lo tiene predefinido. Es diferente, si usas VS Code, necesitas importar. Si usas PyChart, necesitas importar. Si usas el Colab, en algunas ocasiones necesitas importar, en otras no, ya vienen instaladas en el paquete. ¿Sí? En este caso estamos manejando en Replit. Fíjate aquí. Entonces, fíjate aquí. Mira, si yo de casualidad uso print, o si no, vamos a crear una variable para reforzar los conceptos de variables, que simplemente son cajas volátiles que podemos desechar cuando queramos. Simplemente, por ejemplo, aquí a mi variable, qué sé yo. Mira, fíjate, vamos a hacer variable, vamos a decirle variable, o si no directo, ¿ya? Porque creo que se ha entendido mejor la directa, ¿ya? Vamos a poner print, ¿sale? Y aquí vamos a escribir mat, ¿sí? Punto, ya, creo que tengo que, sí o sí tengo que, ya, me está imprimiendo que importe, ¿ya? Vamos a importar la librería. Cuando nosotros, para importar una librería o un módulo, simplemente vamos a poner la palabra import, ¿sale? Import, y vamos a poner mat, nada más, ¿sí? Nada más, ¿ya? Vamos a poner import mat, sales, ya está. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿qué me dice? Proviene mat, ahora vamos a ver este de aquí. Ya, ¿qué me dice? A ver. Módulo, ya está, módulo mat. Ya está. A ver, vamos a ver. Qué raro, qué raro, qué raro. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Ya tengo una variable, voy a crear una variable, por ejemplo, 20 punto, qué sé yo. Ahí. Listo. Ya, y aquí le digo print mat sale. Ya está. ¿Sí? Puedo hacer de esta forma o simplemente puedo ponerla aquí, pero si no me está recomendando. Mira, ahorita vamos a ver. ¿Ya? Fíjate. Aquí tengo var sale. Este método mat.sale lo que significa y lo que hace es que va a llevar el número superior más cercano hacia arriba. Por ejemplo, tengo el 5, va a llevarlo hacia arriba. Entonces, sí o sí, me va a sumar. Por ejemplo, profe, hace ratito usted me ha dicho que si está entre 0 y 4 es hacia abajo. El número no hace redondeo.
Si en caso tiene 5 a 9, entonces sube, el número va a redondear al siguiente, ¿no? Del decimal. Por ejemplo, profe, si tenía 3.2, el número, como está abajo, como está dentro del 0 a 4, entonces va a ser 3. Entonces, si tengo el número 5, 9, como es 3.9 ahora, entonces el número va a subir. Ya no es 3.9, redondeado va a ser 4, ¿no? Entonces, de esa forma estamos aprendiendo, pero ya utilizando importando el módulo MAT, es totalmente diferente. El SAIL simplemente va a decir que no importa si es el de 0 a 4 o el de 5 a 9. Fíjate aquí, voy a poner 20.0, por ejemplo, no 0, ¿ya? Vamos a ponerle así mejor, ¿ya? 20.1424, ¿no? Como tú ya sabes, ¿no? El redondeo, profesor, simplemente es 20, 20, nada más. ¿Por qué? Porque el 1 es hacia abajo, el 4 también, el 2 también y el 4 también, ¿no? Pero el SAIL va a decir que a pesar que sea el 1, va a romper ese paradigma. Vamos a poner 11 mod mat. Vamos a poner aquí, vamos a escribir Python, como recién hemos creado este archivo, vamos a decirle 11 mod mat.py, ejecuto y fíjate, me sale 21. Profe, ¿qué ha sucedido aquí? ¿No? Me sale 21. ¿Por qué 21, profe? Si usted ha dicho que es de 0 a 4, si es el primer decimal es de 0 a 4, el número es normal, en redondeo. Pero si es desde 5 a 9, el número va a sumar 1 al número entero, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Fíjate aquí. Aquí debería ser 20, profe, porque el 1 está hacia abajo, ¿no? Es en esa regla. Pero importando un módulo MAT, no importa. ¿Por qué? Porque el método MAT-SAIL dice que a pesar que sea desde el 0 hasta el 9, sí o sí le va a sumar 1 al 20. ¿Sí? Va a redondear hacia arriba, va a sumarle un número. Ah, por eso me está saliendo 21, profe. Sí. O sea, profe, si yo le pongo, digamos, 0, me va a salir también 21. Fíjate aquí. Sigue siendo 21. No importa cuál sea, va a redondear siempre hacia un número superior. ¿Ya? Entonces, el método MAT-SAIL, no importa si es, rompe la regla de si es 0 a 4 hacia abajo y rompe la regla que es si es de 5 hacia 9. No importa cuál sea, siempre va a redondear un número más. ¿Se entiende hasta aquí, estimados? ¿Se entienden, estimados, esta parte? Ojo que estamos usando un módulo, MAT, ya no es el round. El round sí cumple este paradigma, el que les acabo de enseñar. Esto sí cumple el round. Si tú pones round, ¿sí? Esto sí cumple, ¿no? Ahí sí cumple, ¿ya? Ahí sí cumple. Pero con el MAT ya no. Sí o sí, con el SAIL va a hacer que el número sea redondeado hacia 1. ¿Ya? A esto también se le suma algo muy importante y muy utilizado, la contraparte. Profe, si el SAIL, a pesar que sea de 0 a 9, el primer decimal va a redondear al número entero, va a redondear un número, ¿habría otra forma de contrarrestarlo? Sí, y ese es el floor. El floor simplemente no importa si es 0, esto ya va a ser la contraparte. Profe, entonces si es acá un 9, tú dirías, ¿no? Si es acá 20 y el 9.9424, entonces como es 9, acá va a ser 21. No, pero con el floor no importa también si es de 0 a 4 o de 5 a 9. Siempre va a ser el número sin redondear. Por ejemplo, imprimimos y aquí está 20. Profe, pero acá dice 20.94. El 9 es hacia arriba, del 5 hacia arriba. Pero como estoy utilizando el módulo MATFloor, va a ser siempre hacia abajo. No importa si es de 0 o 9. ¿Se entiende esta parte? Es su contraparte del SAIL. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, estimados? ¿Se entiende? Ya. Sí, dicen por ahí. Excelente. ¿Ya? Entonces, ahí. ¿Qué más podemos hablar y más utilizados? Ahorita, terminando esto, les voy a enseñar de dónde podemos sacar esa información. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué más existe aquí, profesor? Ya tenemos el número hacia arriba, ya tenemos hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, también podemos utilizar el ISNAM, que es, vamos a poner ISNAM, ¿ya? ISNAM, a ver, ISNAM, ahora sí. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí. Mira, tengo este método ISNAM. Simplemente, ¿qué es este método? Solo, por ejemplo, si le pasamos números reales. Fíjate aquí. Voy a pasar de aquí, voy a borrar esto, imprimo, me va a decir falso. ¿Falso por qué?
Porque esto no es un número real, es un número decimal, ¿ya? Fíjate, si yo, por ejemplo, le voy a pasar ahora ya no un número, o sea, ya no un decimal, por ejemplo, le voy a pasar, qué sé yo, aquí le voy a decir que ya no va a ser, por ejemplo, bar, sino, mira, voy a comentar aquí, a pesar que me va a dar error aquí, ¿ya? Mejor, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí, ya, vamos a hacerlo de forma indefinida. Otro decimal. Por ejemplo, aquí voy a ponerle 50.59. Fíjate, desde ya me va a dar un error. Claro que sí. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿qué me dice? Solamente string. Dice, no string. Me dice, por ejemplo, solamente puede ser utilizado por un número real. Me está dando ese tipo de error. Entonces, me está diciendo un número real y me está devolviendo un verdadero o falso. Me está devolviendo un booleano. En este caso, esto no es un número real. Profe, y si de casualidad usted le quiere poner, digamos, 532, vamos a poner, vamos a ejecutar, y también me va a dar falso. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a ver más adelantito cuándo se va a ejecutar el método isNames sobre los números reales. ¿Ya? Conocemos más operaciones un poquito más avanzadas. Pero sí tenemos que conocer. Hay otro método también muy utilizado, que es el POW. ¿Ya? El POW, a ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? Me está dando error. Excepcional, dice download debug. Extender, vamos a ver. No me quiere dar, ¿por qué? Flotante. Vamos a poner, a ver, por si acaso. No, no me quiere dar. Ya, vamos a borrar. Ya, pero ¿qué hacía el POW, profesor? El POW. ¿Habrá cambiado algo? No sé por qué me está dando error. A ver, ¿qué me dice? A ver. Dice, especificación uno más. No. Ah, ya, tenemos que especificar otro más. Ok, ya entendí. Listo, fíjate aquí, ¿ya? Esto sí es un poquito muy interesante el POW, ¿ya? El POW, ¿qué es, profesor? Es elevado el número a la potencia. Me está pidiendo, esto te va a pedir dos argumentos, ¿ya? Te va a pedir dos argumentos. En este caso puede ser argumento 1 y argumento 2. Por ejemplo, también podemos utilizar para elevar un número la potencia, ¿sí? Por ejemplo, la potencia de 20 y de esta forma, ¿no? 20 al cuadrado, hace ratito hemos dicho, 400, ¿verdad? Si yo ejecuto, me va a salir el 400, ¿no? Entonces, el POW también es otra alternativa, pero, profe, hace ratito usted nos ha enseñado el doble asterisco, que es elevado a la potencia de algo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? El 5 elevado al cuadrado, de esta forma lo hacíamos, ¿verdad? 5 elevado al cuadrado, 5 elevado al cubo, 5 elevado al cubo, ¿no? Pero también podemos utilizar el método MAT con el POW, ¿sí? También podemos utilizar, en este caso podríamos decir, por ejemplo, bar elevado al cuadrado, ¿no? Es el número elevado al cuadrado, es el número decimal elevado al cuadrado, y me va a dar este número, ¿no? Entonces, podríamos utilizar también de esa forma, ¿sí? Ya está, ¿ves? Muy bien. ¿Qué más podríamos hablar nosotros? El SQTR, a ver, ¿qué dice? Sí, ya. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora rápido este tipo de SQRT, ¿ya? Lo que hace esto simplemente es la raíz cuadrada de algo. En este caso, también, por ejemplo, aquí estoy diciendo la raíz cuadrada de ¿qué? De 20.9424. En este caso, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 9? 2. No, profe. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, si yo imprimo y me está devolviendo la raíz cuadrada de 3. Profe, la raíz cuadrada de... ¿También puedo hacerlo con operadores? Claro que sí. A ver, vamos a ver. También puedes hacer con operadores. Oh my God. Vamos a poner, a ver, un ratito. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Listo. ¿Ya? También puedes hacer con operadores. Claro que sí. ¿Cómo haría con operadores, profesor? Simplemente pondrías 9 por 0.5, ¿no? Ese sería como simplemente su raíz cuadrada. ¿Ya? De esta forma también podríamos hacer, o simplemente por el medio, ¿no? También de esta forma, ¿sí? De esta forma también sacamos su raíz cuadrada. ¿Ya? Si hacemos esta operación, también podemos sacar. Vamos a hacerlo para que veas en acción. Solamente usando un operador aritmético podría decir ya no mat, sino voy a decir, por ejemplo, vamos a decir 9
0.5. Ya está. Y aquí imprimimos. Ahí está, ¿no? Me da 3 y me da 3. ¿Ves? El mismo resultado. Con el método MAT, SQRT es la raíz, ¿no? De algo. En este caso, raíz de 9 me da 3. La raíz también de 9, ¿no? Elevado a la 0.5 es también la raíz. O como también lo que te acabo de explicar, ¿no? O el 1/2. También te va a salir 3. Oh, me sale 4.5. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Es que aquí está haciendo como una división. A ver, vamos a ver, espérame. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿ya? Entonces, de esta forma, ya estamos utilizando raíz cuadrada. Siempre tienes, por ejemplo, raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25, profe, ¿cuánto es? 5, ¿no? Entonces, aquí tengo también raíz cuadrada de 25 y aquí también raíz cuadrada de 25. De esta forma, limpio mi consolita, ejecuto y me sale 5. Ah, 5, yo estoy diciendo 25. De 5, jalón de orejas al profe. Raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Entonces, está bien. ¿Ya? Está bien. Raíz cúbica, cambias a 3. ¿Ya? Aquí también cambias a... Generalmente podrías cambiar, ya tendrías que utilizar otro módulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma hacemos la raíz cuadrada de algo con SQRT. ¿Ya? Espero que haya quedado clarito esta partecita. ¿Ya? Hay más. Hay más. Si yo pones print, mat, vamos a poner el pi, también podemos utilizar esta forma. ¿Ya? 3.14 es para ver lo que es pi, ¿no? Lo que vale pi. ¿Sí? Pi o pi. 3.1416, ¿no? Bueno, se redondea a 16. Entonces, profe, ¿cómo yo puedo encontrar y saber más de estos módulos? Simplemente vas a abrir una pestaña de Google y vas a poner Python. Vamos a entrar a la documentación. Python y vas a poner Math. Cuando tú pones Python Math, vas a abrir la primera opción y aquí te va a explicar todo. Puedes cambiar español, ¿sí? Vamos a cambiar español. Y acá te va a explicar, por ejemplo, las funciones de Math. Acá está el ceil que hemos visto. También está el comp, que es muy utilizado. El FATS, hay bastantes. Aquí está el floor, que les acabo de enseñar y muy utilizado, ¿sí? Hay bastantes. Como ves, hay muchas. Las que te acabo de enseñar son las más utilizadas. Pero usted puede mirar, yo sé que si vamos a ver todititos estos métodos MAT, se nos va a acabar, ¿no? La hora. No nos va a alcanzar ni para terminar todo. Entonces, es muy necesario que usted conozca esto, ¿ya? Simplemente ponga en el navegador de Google, ponga Python Math y les va a salir todita la documentación oficial. Ojo, esta documentación es del mismo Python, no es que sea de otra página, ¿ya? Si usted pone así, también pones Python Round, ¿sí? Pones Python Round, o si no, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Esto no es School, Gets, a ver, aquí está. Ya, pones Python y aquí te sale todas las funciones que existen, ¿no? Aquí está el print, profe, aquí está el print, aquí está el input, aquí está el ID, ¿ya? Estas son funciones. Por aquí también debe estar ¿dónde está? Aquí está, ¿no? El round, ¿ves? Entonces, esa función también está ahí, el round, ¿ya? El range, también por ahí debe estar el len, ¿no? Que es para ver la longitud de Vamos a ver, ¿sí? Estas todas vamos a conocer. Python es un poquito extenso, pero al menos estén siendo lo más esencial y lo que más se utiliza. ¿Sale? Entonces, de esta forma, nosotros podemos averiguar un poco de eso. Ya, profe, comparte el link. Ya voy a compartir el link. Ya voy a compartir el link de esta y también del método MAT. ¿Sí? Aquí está el método MAT. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Ya? Y ahí les estoy dejando para que ustedes vean. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a crear otro archivo de Python rápido. ¿Ya? Y vamos a hablar del concepto de slicing, indexación y strike. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Me gustaría hablar más, ¿ya? Me gustaría decirles más, ¿sí? Vamos a ver también ahora operadores lógicos, ¿ya? Vamos a ver operadores lógicos, ¿sí? Hay operadores de comparación, operadores lógicos, operadores de identidad, de pertenencia, ¿no? Hay bastantes operadores. Vamos a ver los que necesariamente nosotros podemos utilizar. Hemos visto operadores de entrada, que es el input, operadores aritméticos, que ya sabes cuál es. Hemos visto un poquito del módulo MAT, ¿no? Ya que hemos estado hablando del redondeo, del round.
Entonces, vamos a crear otro archivo que diga 12 punto y vamos a poner OP de operador, subguión. Vamos a decir operador, comparación, punto PY. Listo. Cerramos. Ahí está. ¿Listo? Vamos a limpiar consola. Ahí está. ¿Sí? Ay, vamos a salir, vamos a eliminar. Listo. ¿Ya? Es que estoy tratando de utilizar esto. Ya está, muy bien. Ahora sí. Listo. Estimados, vamos a hacer ahora operadores de comparación. Rápido lo vamos a hablar, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. El operador de comparación es muy fácil y muy utilizado. ¿Ya? Los operadores. En este caso, vamos a hablar de los operadores de comparación. Tenemos, por ejemplo, variable, vamos a crear variable 1, va a ser igual, qué sé yo. Voy a decir, ya, un 10, más fácil. Variable 2 va a ser también un 5. Ya está. Tengo ahí mis dos variables, profe, claro que sí. Pongo print y aquí le pongo F, cadenas F, ¿sí? Por ejemplo, comparación. A ver, puse mal print aquí. Ahora sí. ¿Ya? Y aquí le quiero decir, por ejemplo, vamos a utilizar primero el operador de igualdad. ¿Ya? Vamos a poner aquí operador igualdad. Mira, para hacer una comparación de igualdad, ya, vamos a poner el F mejor, vamos a poner variable 1, ¿sí? Va a ser igual a variable 2. Fíjate acá, mira, si yo utilizo este igual, estoy diciendo como quien dice, como si estuviera asignando a mi variable 1, asignando a mi variable 2, ¿no? Este operador solamente un igual en Python simplemente es un operador de asignación, no de comparación. Si yo quiero comparar si variable 1 es igual a variable 2, tendría que utilizar doble símbolo de igual. Este operador con doble igual va a ser un operador de igual a. En este caso, variable 1 es igual a variable 2, ¿no? Entonces, aquí tengo que ver, mi variable 1 vale 10, mi variable 2 vale 5. Y yo le pregunto a usted, ¿me dará verdadero o me dará falso? Cuando utilizamos operadores de comparación, siempre nos va a devolver un tipo de dato booleano, ya sea un verdadero o ya sea un tipo de dato falso. En este caso, 10 es igual a 5. Tú ya estás imaginando, 10 profes igual a 5, 10 es igual a 5, no, ¿verdad? ¿O sí? A ver, díganme ustedes, 10 es igual a 5. ¿Qué me dicen ustedes? ¿10 es igual a 5? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 es mayor, ¿no? Es un número más grande, 5 es un número más pequeño. Entonces, me va a devolver falso. Pongo python.12.op comparación.py. ¿No? Y efectivamente me está devolviendo un falso, ¿ya? Un falso. Muy bien. Profe, entonces el operador de igualdad es con el igual, sí. Y también tenemos el operador de no igual. Vamos a poner aquí igual a. Vamos a crear aquí otro comentario que diga, por ejemplo, no igual a. ¿Sí? Y aquí tengo variable 1. ¿Cómo hago, profesor, el operador de no igual a? Si tengo el igual, ya con doble igual, pero ¿cómo sería el operador de no igual? Simplemente aquí tenemos que presionar el símbolo de admiración y luego el igual. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que es el operador de no igual, ¿no? Entonces, yo te pregunto, 10 es no igual a 5, ¿verdadero o falso? 10 es no igual a 5, ¿verdadero o falso? 10 es no igual a 5, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Entonces nos va a devolver verdadero. Entonces vamos a probar el código, ejecutamos y nos dice falso y verdadero, ¿no? Entonces tenemos el operador de no igual a. Luego, vamos a duplicarlo, tenemos el operador que ya ustedes más o menos estamos conociendo, es el famoso menor que, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner menor que. Listo. Para hacer el operador menor que, simplemente nos vamos. Oh my God.
nos vamos a guiar de esto, ¿sí? Nos vamos a guiar de estos símbolos, ¿ya? Este de acá a la derecha es mayor que y este es el menor que. Entonces, voy a poner aquí, menor que. Variable 1, 10. A ver, vamos a ponerlo más arribita. 10 es menor a 5, ¿verdadero o falso? 10 es menor que 5, clase. No, ¿verdad? 10 es mayor, no es menor que 5. Entonces, me va a dar falso. Vamos a probar el código. Y efectivamente, falso, verdadero, falso, ¿no? Nuestra línea 3, falso, ¿no? Entonces, de esta forma, hacemos un operador de comparación. También existe otro operador que es menor igual que. O sea, profe, si yo de casualidad, ¿cómo entiendo esto? Por ejemplo, si yo digo que solo mayores de 18 años van a ver una película, por ejemplo, ¿no? Mayores de 18 años van a ver una película. O sea, si tengo 18, ¿podré ver la película? Si me está diciendo mayores de 18. A ver, te pregunto, si yo digo mayor de 18, ¿podré ver la película o no podré ver una película? Dígame usted, mayor de 18. Cuando alguien te dice mayor de 18, ¿cuáles son los números que entran mayor de 18? Vamos a ponerlo así. ¿Cuáles son los números que entran a mayor de 18? Entra el 19, entra el 20, el 21 y así hasta el infinito, ¿no? Desde ahí, cuando te dicen mayor de 18, entra el 19. Entonces, profe, no puedo ver la película. Pero, ¿qué pasa si te dicen, por ejemplo, mayor igual a 18? ¿Quiénes entran a mayor igual a 18? Ahí, profesor, como dice mayor igual, entra el 18, el 19, el 20, el 21 y así hasta el infinito. Ahí sí, cuando utilizas mayor igual, entra el número por el cual se está incluyendo o diciendo, ¿no? Pero si dice solamente mayor, entonces no entra el 18. Quiero que entiendan este contexto. Entonces, ¿qué pasa cuando dice menor igual que? Si yo pongo menor igual de esta forma, entonces te pregunto, 10 es menor igual que 5. 10 es menor igual que 5. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? 10 es menor igual que 5. Ah, vamos, algo traman, algo traen. Hola, clase. ¿Están ahí? Falso o verdadero. 10 es menor igual que 5. Falso o verdadero. Profe, falso. Falso. ¿Por qué? Profe, si fuera usted a comparar 10 menor o mayor igual a 10, o ya sea 10, 10 menor igual a 10, estos dos de acá arriba son verdaderas. Ya son verdaderas. ¿Por qué? Porque simplemente acá me dice 10 es menor o igual a 5. 10 no, 10 es mayor, no es menor. Y así sea igual o no igual, igual. O sea, ¿no? Pero en cambio en estos casos de acá arriba, como sí se incluye, va a estar igual, ¿no? Menor igual, mayor igual, sí va a incluir. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendas. ¿Ya? Eso quiero que se entienda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, efectivamente va a ser falso. ¿Ya? Ahí está. Falso, falso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La contraria, profe. Claro que sí. Ya no va a ser ahora menor, ahora va a ser mayor. ¿Sí? Profe, ¿cómo hace el símbolo de mayor? Yo hago con el alt más 62 para el símbolo mayor y alt más 60 para el símbolo menor. ¿Sí? Con el teclado numérico. ¿Ya? Esas son las teclas de atajo que yo utilizo para hacer ese símbolo. ¿Sí? Entonces, aquí ahora va a ser con el mayor y el mayor igual. Lo mismo, ¿no? Pero ahora sí, simplemente te pregunto, ¿10 es mayor que 5? Clase, 10 es mayor que 5. Aquí sí nos va a dar verdadero ahora, ¿verdad? Y en la segunda, 10 es mayor o igual que 5, también nos va a dar verdadero, porque 10 es mayor o igual a 5. Entonces, ejecuto aquí mi código, limpio consola, ejecuto, entonces me da verdadero y verdadero las dos últimas acciones, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado. Generalmente nosotros cuando vamos a hablar ahora de sentencias, cuando vamos a hacer ciclos, estructuras repetitivas, lo que es el ciclo while, el ciclo for, el ciclo try,
o el si, y también hablar sobre estructuras condicionales como es el if, el else y el elif. Entonces, eso en la última clase, que es el día jueves, vamos a ver y vamos a utilizar bastante esos operadores. Y ahí vamos a hacer un jueguito de piedra, papel o tijera con numeritos, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros utilizamos lo que son los operadores de comparación, ¿ya? Te invito a que analices un poquito de esto. Profe, si yo hago, por ejemplo, print, qué sé yo, ¿puedo comparar desde aquí mismo? Claro que sí. Si tú pones, por ejemplo, 50 es mayor igual a 50, entonces te va a dar una respuesta. Si es menor igual a 50, menor igual a 50, entonces ambas me tendría que dar verdadero. Vamos a correr y efectivamente ambas me están dando verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya te he dicho ya que ese mismo número también se incluye. Ya, cuando pones el mayor igual o menor igual, del que se habla o del que se compara, también se incluye. No importa si es menor igual o mayor igual, siempre va a ser verdadero. Siempre y cuando se incluya y cumpla la condición. ¿Sí? Listo. Siempre es sí. La posición siempre se va a respetar. Tiene que ser, nunca puedes decir igual mayor o igual menor. Siempre va a ser mayor igual o menor igual. El igual tiene que ir al último. Jamás de los jamases va a ir al primero. No puedes hacer de esta forma. No puedes decir igual, qué sé yo, igual mayor, ni tampoco igual menor. No puedes, no existe. ¿Ya? Siempre tienes que hacerlo en este orden. ¿Sí? Mayor igual y menor igual. ¿Ya? De esta forma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esto ya les ha quedado un poquito claro. ¿Ya? ¿Sale? Muy bien. Ahora sí. Vamos a abrir otro archivo de Python. Estoy avanzando un poquito, rayo. 13 punto. Vamos a poner aquí, vamos a hablar sobre los operadores de, por ejemplo, de igualdad o los operadores generalmente de comparación, ¿ya? Generalmente operadores, no tanto comparación, sino son operadores ya prácticamente un poquito lógicos, ¿ya? Por ejemplo, operadores lógicos como el sí, el no o el o, por ejemplo, el i y el o, que es el and y el or en Python. Entonces, esos operadores lógicos vamos a verlos ya en la clase del día de jueves, ¿no? Cuando vamos a hacer estructuras condicionales. Ahora vamos a poner indexación, ¿ya? Vamos a poner indexación punto py, ¿sí? Listo. ¿Ya? Rápido, rápido, jóvenes. Hasta aquí, ¿qué tal te está pareciendo? Yo sé que estamos avanzando sin ejercicios, pero no, me gustaría darte mucha información. También hemos visto operadores de pertenencia, operadores de identidad, profe, ¿no? Usted pone un ID, por ejemplo, 20, ¿no? O, por ejemplo, también el operador de pertenencia, como, por ejemplo, 20 is 20, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes que generalmente existen en Python, pero ya hablar de esos conceptos, poco a poco ya cuando hagamos, por ejemplo, la programación orientada a objetos, bastante se habla del scope, del ID y de comparación y de pertenencia. Ya, pero en ese caso no es el detalle, ¿no? Quizás si posteriormente más adelante, quién sabe, depende de ustedes también si se certifican, puede que haya otro cursito de Python. Ahí es donde vamos a hablar de la programación orientada a objetos, vamos a hablar de arrays, o también quizás, ¿por qué no?, entablado a analista de datos o científico de datos, ¿no? El famoso data science, para hablar sobre todo sobre los arrays, manejar NumPys, librerías como pandas, matplotlib. Entonces, sí es muy utilizado, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre posicionamientos X y Y todo eso, ¿no? Incrustar un poquito de bases de datos y, ¿por qué no?, también manejar Excel desde consultas, desde lo que es Python, ¿no? Y también, ¿por qué no?, manejar bases de datos con SQLite. Python tiene para trabajar SQL, MySQL, también tiene Postgres, entonces puedes trabajar con Python desde donde sea, tiene sus librerías también de SQL. SQLite es el que más se utiliza, ¿ya? Entonces, quizás hablemos esto más adelante, no te preocupes, pero hasta aquí estamos avanzando muy bonito, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la indexación, ¿ya? Vamos a hablar sobre la indexación. La palabra indexación quiere decir extraer un pedazo, extraer algo. Tenemos aquí una variable, por ejemplo, voy a poner saludo, ¿sale? Igual voy a poner hola, estudiantes. Vamos a poner aquí, Para que no te confundas, voy a poner así, el tecnológico, ¿sale? Muy bien. Ahí tengo mi variable. Profe, si yo pongo print y acá pongo saludo, vamos a poner ahí, ¿sí? Yo imprimo esto en consola, voy a poner aquí Python, espacio, 13 punto,
indexación. Punto TY. Y me sale, hola, estudiantes del tecnológico. Fácil y sencillo, profesor, claro que sí. Para poder extraer un pedazo de esa cadena de texto, nosotros tenemos que utilizar esta palabrita, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer de diferentes formas. En este caso, estamos haciendo con una variable. Pero desde ya, si yo tengo, por ejemplo, saludo, que es mi variable, tengo que abrir y cerrar corchetes, ¿ya? Y dentro puedo poner un 0. Profe, ese 0 me está indicando, mejor vamos a ponerlo así, ¿ya? Mira, si te das cuenta, aquí tengo una variable que almacena un tipo de dato, cadena de texto o string, ¿no? Donde para poder extraer o para poder hacer indexación de esta cadena de texto, la primera posición va a contabilizar desde 0. Ojo que es desde izquierda hacia la derecha. La posición H mayúscula es la posición 0. La O es la posición 1. La L es la posición 2. La A es la posición 3. Profe, el espacio, sí, es la posición 4. Profe, si yo hago dos espacios, el primer espacio es la posición 4, el segundo espacio es la posición 5, la E es la posición 6. Sí, estimados. En Python, cuando utilizamos una cadena de texto, los espacios son contabilizados también. Sí, ocupan un espacio. ¿Ya? Entonces, desde ahí va a contabilizar. Profe, entonces, si yo quiero extraer o hacer indexación a, por ejemplo, vamos a hacer algo muy interesante para no hacerlo un poquito larga. Voy a poner de ese contexto. Profe, crea otra variable. Vamos a quitar esto. Vamos a poner, por ejemplo, nombre. Si yo de casualidad voy a poner Antonio, quiero extraer la A, simplemente le digo nombre, abro mis llaves y dentro de ahí le pongo la posición. Yo le pongo un 0. Entonces, en Python me debería imprimir la A, ¿no? Entonces, me debería salir por pantallita solamente la A. Para que me salga en pantallita, tengo que ponerle print, ¿no? Que ya sabes que es una función para imprimir algo en pantallita. De ahí le digo, borro esto de aquí, imprimo, y efectivamente me sale la A. Estoy haciendo indexación a la primera posición. ¿Sí? En Python es como la reglita, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí, ahí, y aquí ponemos un 0. Al lado derecho, ya sabes quiénes va, ¿no? El 1, el 2. Al lado izquierdo va el -1, el -2, ¿verdad? Esto todos conocemos, ¿no? Entonces, profe, ¿qué pasa si yo pongo -0? ¿Existirá el -0? No. ¿Ya? Si tú quieres extraer, lo bueno que cuando tú haces el 0, si yo pongo de casualidad, fíjate aquí, ¿qué pasa si yo pongo el 3? De este número de texto, de este texto, perdón, ¿qué letra me saldrá en pantallita? A ver, vamos a ver si se ha entendido. Tengo mi variable nombre que almacena un tipo de dato nombre que es Antonio. Quiero indexar qué letra me va a salir por pantalla si yo indexo el 3. Vamos, ¿será la A? La A es 0. ¿Será el O? ¿Será la T? A ver, vamos, estimados, dígame usted. ¿Cuál cree que va a indexar aquí? Jesús nos dice la O. Raúl también, Das, Nicole nos dice la O. Ya, vamos a probar en consola. Ejecutamos y efectivamente me está indexando la O. ¿Sí? La O. ¿Sí? Muy bien, estimado. Entonces, de esta forma, cuando indexamos un número natural no negativo, va a ser de izquierda hacia derecha. Pero, profe, ¿qué pasa si yo utilizo un negativo? Vamos a comentar, vamos a primero a copiar este código y vamos a comentarlo. ¿Qué pasa si yo utilizo un negativo? No puedes utilizar un negativo, un -0, porque sería ilógico. Hace rato te expliqué que en la tabla nunca existe un -0, sería ilógico. Siempre existe un 0. De ahí un -1, un -2. Y a la derecha un 1, un 2, ¿verdad? En Python no existe el -0, sería ilógico. Entonces, profe, si yo pongo -1, ¿qué significa el -1? Si los positivos van desde la izquierda hacia la derecha en el texto, los negativos es al lado inverso, van desde la derecha hacia la izquierda, donde el -1 es la posición O y la posición -2 sería la I. Si yo pongo el -2, me va a imprimir la I. Ejecutamos el código y me está imprimiendo la I. ¿Sí? Hasta aquí estamos viendo lo que es un poquito de indexación a cadenas de texto o a strings. ¿Ya? De esta forma nosotros podemos hacer indexación. ¿Ya? Por ejemplo, a esto se le dice indexación. ¿Ya? Hacer indexación. ¿Hasta aquí se entendió esta partecita, estimado?
¿Se entendió? Si yo imprimo esto, me va a salir la I, la O y la I, ¿no? Simplemente estamos extrayendo algo de ese pedazo. Profe, ¿qué pasa? Mira, usted me dice que acá vamos a ver, profe, mira, para que veas un poquito de esto, vamos a comentar estas dos. Mira, fíjate, voy a poner print y acá le voy a escribir length y le voy a pasar nombre, ¿sale? Este también es un operador, ¿ya? Es una función, length, te va a decir cuántos caracteres hay en ese string. Por ejemplo, yo imprimo, me dicen que hay 7, ¿no? Tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ten mucho cuidado. El length te dice caracteres desde el 1, ¿no? Cuando hacemos indexación es desde el 0, pero cuando hacemos la longitud de este texto es simplemente 7. Si yo copio esto y lo envío acá arriba a mi variable, ¿no? Por ejemplo, saludo, le envío a mi variable, entonces ejecuto 31, ¿ya? También son considerados los espacios. Aquí, hola estudiantes del tecnológico, son 31 caracteres, incluidos los espacios. Aquí simplemente son 7, pero cuando hacemos el length es para ver la longitud. Y la longitud empieza desde 1, pero cuando hacemos indexación, la longitud va a empezar desde 0, donde la H es 0 y la A es 0. Si nosotros corremos el código, ahí está, ¿no? 31, 7 y la O y la T. ¿Ya? Entonces son cositas que nosotros debemos ver. Profe, ¿puedo ponerle de esta forma? A ver, vamos a ver. Nos va a dar un error, ya sabes. Para poder utilizar esta forma tendríamos que hacer una conversión, ¿no? Tendríamos que hacer convertir al número entero y recién hacer sus divisiones. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta aquí espero que se haya quedado claro esta parte de indexación. Vamos a comentar la longitud, que quizás también lo puedas utilizar, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿sí? ¿Se entendió esta partecita, estimados? ¿Se entendió? Solamente es para extraer un pedazo de mi texto, en qué posición se encuentra, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? Los negativos y los positivos de izquierda a derecha para indexar y los negativos de derecha a izquierda de un texto, ¿sí? La función length es la longitud de tu texto. Por ejemplo, acá arriba dice, hola estudiantes del tecnológico, y te preguntan, ¿cuánto es la longitud de tu variable saludo? Uy, profe, a ver, voy a contar. La H es 1, 2, 3, 4, 5. Para no hacerlo, para hacerlo más rápido, existe una función que es length, ¿sí? La length simplemente te va a decir la longitud de todo ese texto que está aquí. Si le aumentas más y le pones length, igual te lo va a decir de forma, a ver, te lo va a decir de forma rápida, ¿no? 67 ahora, ¿ves? 67. Le sigues aumentando a tu texto, ya no te va a decir 67, te va a decir 101, ¿no? Entonces el length te ayuda a identificar cuánto es tu longitud de ese texto, ¿no? Que está almacenado en tu variable, ¿ya? Entonces eso es el length, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos el concepto de indexación, ¿ya? Listo. El concepto, ya con esto vamos a terminar, de slicing, vamos a hacerlo mejor junto, ¿ya? Indexación, vamos a hacer con slicing por el tiempo, estimado, estimada. Simplemente, por ejemplo, vamos a regresar aquí, vamos a comentar esto, para que no haya interferencia. Vamos a regresar aquí, porque este sí es un textito un poquito largo. Profe, entonces ya tengo aquí la longitud de este texto, hola, el estudiante de tecnológico. Para hacer, por ejemplo, para sacar, digamos, quiero sacar la H, le pongo saludo, el 0, y simplemente me va a imprimir la H mayúscula, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está, profe. Claro que sí. Esto es indexación. Profe, si yo quiero, por ejemplo, la G, ¿no? Para no estar haciendo o contabilizando desde aquí, 0, 1, 2, 3, así, hacia la derecha, entonces también podemos hacer indexación desde con números negativos, desde la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4. Menos 4 es la G. Pongo print. Vamos a poner menos 4, ¿ya? Vamos a poner aquí menos 4, fíjate, y me va a imprimir la G del tecnológico. Entonces vuelvo a ejecutar mi código, y aquí te das cuenta la H mayúscula que es el 0, y este es el menos 4, la G, aquí, ¿ya ves? Entonces podemos indexar este texto simplemente desde aquí, ¿sí? Esto nosotros vamos a ponerle aquí, mejor así, indexación, ¿ya? Listo. El concepto de slicing, que también es muy utilizado en Python, ¿ya? Slicing, ¿sí? Es simplemente hacer de este texto
¿ya? De este texto que dice hola estudiantes del tecnológico, es hacer un recorrido, el tema de slicing. Vamos a poner print y aquí vamos a poner la variable saludo y simplemente el slicing lo que va a hacer, te va a pedir dos parámetros, ¿sí? ¿Y con qué separamos el parámetro? Con un doble puntito, ¿no? O dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, profe, si yo quiero, digamos, que me salga solo la palabrita hola, no quiero que salga todo. Mi variable es saludo, si yo pongo imprimir, me va a salir todo la variable. Pero si yo solamente quiero hola, que me imprima, ya no quiero indexar, porque indexar solamente es una letra, pero hacer slicing es un pedazo, ¿no? De letras. Entonces, si yo quiero hola, tendría que hacer de esta forma. Voy a abrir mis paréntesis y voy a poner 0, es la posición H. Voy a ponerle 0, 2 puntos, y quiero, por ejemplo, hasta aquí, que diga hasta Lola. Entonces cuento 0, 1, 2, 3. Fíjate si yo, mira, fíjate si yo le pongo el 3. Mira, fíjate lo que va a ocurrir. Si yo le pongo el 3, me va a salir all. Me falta la A. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ya, cuando nosotros hacemos slicing, siempre vas a contabilizar más 1. ¿No? Como aquí hemos contado 0, 1, 2, 3, entonces solamente va a salir hasta la L. La A, el último slicing no va a contar. Por eso es que tendrías que poner aquí 4, ¿sí? Hay algunas personas que hacen de otra forma y yo te voy a explicar. En este caso, si pongo 4, me va a salir hola, ¿no? Pero no he modificado nada de mi variable, simplemente he extraído esto, ¿no? Y yo te pregunto, a ver, ¿cómo sería, profesor, si yo quisiera extraer la palabrita tecnológico? ¿Cómo lo harías? A ver, vamos a ver, fácil, lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Para que, por el tiempo. Profe, aquí ya no sería 0, ¿o sí? No, sería 0. Por ejemplo, tengo que poner aquí -1, que es el O, y luego tendría que poner menos, a ver, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menos 11. Vamos a probar. Fíjate lo que va a suceder. A ver, vamos a ver. -1, -11, ya está. Mira, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Fácil. Simplemente aquí está contabilizando del -11, o sea, el O. Pero luego dices -11. A ver, vamos a ver. Print, saludo, -11. Vamos a volver a ejecutar. Ya está. No me está saliendo nada, ¿no? No me está saliendo nada. Me sale así como si fuera vacío. Entonces, me está contabilizando como si fuera de izquierda, como el texto un poquito al revés. Para solucionar este error, simplemente lo que podría hacer es algo tan sencillito como print. ¿Ya? Pondría mi variable saludo, abro mis llavecitas. Lo único que podría hacer son diferentes formas. ¿Ya? Aquí le podría poner, por ejemplo, le podría poner un -11 de inicio y simplemente poner 2 puntos y -1. Mira que el orden es muy necesario. Y ahora sí me sale Technologic. Profe, Technologic, ¿por qué no me sale la O? Ah, ya te dije, cuando hacemos slicing, lo mismo que pasó cuando dijimos hola hasta la posición 3, entonces tenemos que contabilizar o aumentarle un dígito más. Pero, profe, pero aquí solamente es hasta el tecnológico. No hay para aumentarle un dígito más, me va a dar error. Entonces, en Python podemos dejarlo también en espacio vacío. Si tú pones en espacio vacío, vamos a ver, ahí sí se va a corregir ese error y te voy a explicar ahorita lo que ha sucedido. Ahora dice tecnológico, ahora sí me está saliendo profesor. Entonces, a ver, para ver si se ha entendido. Profe, yo puedo poner mi variable saludo, si yo, por ejemplo, pongo aquí, usted me está diciendo que quiero indexar algo, ¿no? Pongo el 0 y me va a salir la H, pero si quiero hacer slicing, puedo poner solamente así, sin necesidad de poner 0 y me va a salir todo el texto, ¿verdad? Yo imprimo y efectivamente me sale todo. Hola, estudiantes del tecnológico. ¿Por qué? Si yo le pongo 0 y el último dígito aquí, también me va a imprimir todo. Si yo le pongo de 0 a -1, es como decir desde la H que vale 0 hasta el -1 que vale la O, también me va a imprimir el tecnológico. ¿Ves? Pero acá hay un pequeño error, ¿no? Entonces, si yo le pongo simplemente sin nada de dígitos, ya está diciendo que consuma todito el espacio o el ancho de esa cadena de texto. Entonces, si yo imprimo esto, ya ahí sí, a ver, vamos a limpiar. Y ahí sí se va a estar arreglando, ¿no? Entonces, incluso no es necesario poner el 0, también podemos borrarlo y me va a imprimir también lo mismo, ¿no? El tecnológico. Entonces, son conceptos muy utilizados también en Python, ¿ya?
Entonces, recuerda también ver la posición, como has visto aquí. Yo he puesto -1 desde ahí hasta el 11, ¿no? Prácticamente hubiera sido al revés las letras, ¿no? Pero sin embargo, no lo reconoce, me envía un espacio en blanco, ¿no? Pero si yo pongo al revés de -11, que es esta, hacia el -1 o hacia el 0, ya, si pongo el -1, me va a salir hasta la O, pero no va a contar. Para esto tengo que ponerle espacio en vacío. Y ahí sí me va a salir lo que es el tecnológico. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto de slicing? Estimado, estimada, y con eso terminamos. ¿Se entendió esta partecita, estimados? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Un poquito para ver, basta que veas menos es desde la derecha hacia la izquierda. Si ves positivos o nada, va a contabilizar de izquierda a derecha del texto, ¿sí? Y por último, ya esto sí es más fácil, lo que es el stride. El stride, estimado, simplemente es recorrer ese texto, ¿no? Por ejemplo, profe, aquí tengo H, yo quiero que me vaya de 2 en 2 y que solo imprima de 2 en 2. Por ejemplo, la H es 1, luego quiero que imprima la L, luego el espacio, luego la S, estoy yendo de 2 en 2. No quiero que imprima de 1 en 1, hace ratito todo ha sido de 1 en 1, pero ahora quiero que imprima de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Entonces, para esto nosotros le decimos el stride, ¿no? Por ejemplo, aquí, desde la posición 0, que es la H, luego me dice la 4, o sea, mira, fíjate, si yo pongo de esta forma, mira, fíjate, si yo pongo desde la... No hay nada. Podría haber un 0, claro que sí, pero de acá no hay nada. Entonces, como acá tampoco en la segunda no hay nada, entonces está diciendo desde el inicio hasta el fin. Pero en el último valor le estoy diciendo de 2 en 2. Pero aquí fíjate un dato muy interesante y te puede confundir. La H va a entrar, va a imprimir la H, va a contabilizar desde ahí. 1, 2, la L va a entrar, nuevamente contabiliza desde ahí. La L es 1, 2, el espacio va a imprimir, cuenta el espacio 1, la E es 2, la S va a imprimir y así, ¿no? Entonces, ¿qué me va a imprimir, profesor? La H, la L, el espacio y la S y así los que siguen. Imprimo esto, vamos a limpiar la consolita, yo imprimo y fíjate que me va a imprimir la H, la L, el espacio, la S, la U, la I, de 2 en 2, ¿no? De todo mi texto, ¿ya? Si quiero de 3 en 3, profe, le cambio a 3, nada más. Borro y me va a imprimir de 3 en 3. Me va a salir hasDNSLOGO. Si quiero de 5 en 5, también le pongo de 5 en 5, ¿no? Imprimo y ahí está, HTLO, de 5 en 5, ¿no? Profe, solamente quiero que la palabrita estudiantes, solamente de aquí, de ese texto, solo desde aquí, imprima de 2 en 2. También se puede hacer. Para esto ya sabes utilizar indexación y slicing. Vas a poner, cuentas la posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, luego sigues. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más 1, 16. De 5 a 16. Entonces pones de 5 hasta 16 que cuente de 2 en 2. De 2 en 2, solamente desde estudiantes va a recorrer de 2 en 2. Vamos a limpiar. Y aquí está. La E me cuenta, posición 0 sería la E, ¿no? 0, la E entra, imprime, luego cuenta E1, 2, la T me imprime, la T es 1, la U2, la D me imprime, la D1, la I2, la A imprime. Y es lo que está sucediendo ahí. Ya me está imprimiendo solo la palabrita o el pedazo de ese string estudiantes que salte de 2 en 2. Y así puedo hacer de 3 en 3. Y así solamente si quiero el tecnológico nomás, también puedo hacer que el tecnológico solamente esa frase se imprima de 2 en 2, ¿no? Entonces, el concepto de stride, slicing e indexación son muy utilizados en Python. Me gustaría enseñarte programación orientada a objetos para verlos estos en acción, junto con los tipos de datos no primitivos como los textos, los diccionarios, como las tuplas, las listas, que también son muy interesantes y muy usadas en Python. De esta forma, nosotros hacemos el tipo de slicing en Python, ¿ya? Entonces, con esto hemos acabado, estimados. Mil disculpas por el tiempito, nos hemos extendido, mil disculpas también. En la siguiente vamos a hablar sobre sentencias y bucles y estructuras repetitivas y condicionales, ¿ya? Listo. Entonces, Python siempre es más de practicar que un poquito teoría. Más que todo es practicar, ¿ya? La tareita que te voy a dejar es simplemente tarea, ¿ya? Rápido. 1. Crea
un programa que imprima por pantalla, por ejemplo, el salario, vamos a poner el salario de dos personas, ¿sí? El salario de dos personas y sumado, el salario de dos personas y sumado me muestre el total de el saldo. Punto. ¿Sí? Pero mostrar con dos decimales. Esta es tu primera tarea. ¿Sí? Vamos a tomarle capturita rapidito para terminar. Esa es una. ¿Y cuál es la otra, profesor? Fácil. ¿Ya? 2. Extrae este texto, la palabra. Vamos a poner ahí. Vamos a crear aquí. Bar. Igual. Y vamos a poner, por ejemplo, Guido Van Rosso. Ya, solamente extrae Rosso. Sí, ya vamos a terminar. Extraer solo Rosso. Ya está. Esas son dos tareitas que te dejo y en la siguiente la vamos a analizar. ¿Ya? Fácil y sencillita. Igual la clase está siendo grabada, entonces conmigo será hasta la siguiente clasecita, que es la última clase, que es el día jueves. Y nos vemos en la siguiente clasecita. Que tengan una bonita tarde. No se vayan, le hago rápido el pase a la señorita asistenta antes que se enoje. Y nos vemos el día jueves. Buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias, estimado docente Antonio, y de la misma manera dar el agradecimiento a cada uno de los participantes. Bien, estimados participantes, no se olviden que la siguiente clase ya estaríamos dando por culminado nuestro curso, abarcando ya la sesión 4. No se olviden, no vayan a faltar con el tema sentencias, estructuras de control. Ese tema estaríamos abarcando en la sesión 4. No se olviden que la clase de hoy estará disponible mañana en el transcurso de la mañana. El material también se les ha compartido en su comunidad de WhatsApp. Bien, como les indicaba, la siguiente sesión les voy a compartir el enlace del examen final para que ustedes puedan rendir su examen y posteriormente iniciar con el trámite de su certificado. Bien, eso sería todo. Nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Nos vemos la siguiente clase.